Ok, entonces, como mencionaba, Russell era alguien que desde muy joven tenía como preocupaciones serias acerca de la deducción, digamos como un método riguroso. Entonces tenía esta mentalidad de filósofo porque realmente habían sido históricamente los filósofos quienes habían puesto mucho énfasis en la deducción. Y, por ejemplo, a los 15 años tenía como esta serie de ensayos donde trataba como de demostrar, primero quería demostrar que Dios existía, sin embargo no había libre albedrío, y después ya logró demostrar, o al menos él decía lo haber logrado demostrar que Dios no existía, lo cual le causaba como mucha tristeza, porque él había crecido como un religioso. Entonces, cuando llegó a matemáticas, como carrera, parte de lo que le molestaba mucho de la enseñanza de las matemáticas en Cambridge era justo que eran una serie de algoritmos y trucos para computar como resultados para funciones en diferentes dominios, en lugar de demostraciones acerca de por qué, digamos, los números reales tienen ciertas propiedades, los naturales tienen ciertas propiedades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decía, mira, me enseñaron una serie de falacias o argumentos falaces en la universidad y terminé como tan molesto que me pasé una vez que terminé como el programa, que fue en 3 años, me pasé a filosofía y tiré todos mis libros, ¿no? Se deshizo de todos sus libros de matemáticas. Pero entonces cuando Russell después de graduarse, Russell viajó a Alemania, hizo una estancia para estudiar economía ah, en Alemania y mientras escribió un libro sobre la socialdemocracia alemana, descubrió como muchos de los libros de los matemáticos alemanes de la época, como Weierstrass, como Dedekind, y también descubrió el trabajo de Cantor. Entonces, por ejemplo, digamos, si para, no sé qué tanto de esto han cubierto, cuál sea su background, pero asumo cierto background. Son estudiantes de posgrado, ¿no, Cristian? La mayoría son estudiantes de posgrado. Bueno, asumo que tienen cierto background en estas cosas. Entonces, por ejemplo, Dedekind es alguien que fue muy relevante para demostrar ciertas propiedades sobre los números reales, por ejemplo, como para dar una definición rigurosa de qué es un número real, en términos de números racionales, por ejemplo. Y digamos, y fue alguien que también por su cuenta descubrió lo que ahora llamamos los axiomas de Peano. Entonces, digamos, gente como Dedekind estaba como en la frontera de rigorizar el análisis, ¿no? Como el análisis, lo que conocemos como en algún sentido, como la parte rigurosa del cálculo. Entonces, digamos, como todo esto que tiene que ver como con las derivadas, las integrales, obviamente como todas esas funciones matemáticas tienen una manera más rigurosa de definirse a nivel, digamos, básico, digamos, ¿no? Y Dedekind era una de las personas que estaba involucrado en dar ese tipo de definiciones. Weierstrass era otra de estas personas. Y en parte lo que ellos estaban tratando de responder, gente como Weierstrass y Dedekind, estaban tratando de responder a un problema que había planteado Berkeley y que habían planteado otras personas al cálculo infinitesimal de Newton. Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan como cuáles eran las técnicas de cálculo, digamos, como algorítmicas para el cálculo infinitesimal, tal como Newton lo había planteado, una de ellas, digamos, para poder hacer la derivada de alguna función, uno tenía que en algún punto como en el uso del algoritmo, tenía que asumir que algún valor era idéntico a cero y después que era distinto de cero, por ejemplo, ¿no? Lo cual claramente no es un procedimiento muy riguroso. Al menos así dicho, nada más así, puesto no es un procedimiento muy riguroso. Entonces, parte de lo que gente como Dedekind y Weierstrass buscaban hacer era dar una como fundamentación totalmente rigurosa, paso a paso, del análisis, a, del análisis real. Y por otro lado, Cantor estaba trabajando en problemas que tenían que ver justo como con la noción de agregado, la noción como de conjunto, a cierto tipo de series, ¿no? Como los números ordinales, etcétera, etcétera, como principios limitativos para ese tipo de series. Y gente como Peano se veía a sí mismo como en esa misma tradición, digamos, ¿no? Como de proveer rigor en los fundamentos de las matemáticas. Entonces, Peano trató como de llevar a cabo este proceso de rigorización a la teoría de los números naturales. Entonces, justamente dio 5 principios básicos, los axiomas de Peano, de los cuales uno podía deducir ciertas propiedades de los números naturales o ciertos teoremas que tenían que valer sobre los números naturales, propiedades sobre la adición, sobre la multiplicación, sobre la exponenciación, sobre la adición o multiplicación de los números naturales, etcétera, etcétera. Sin embargo, los axiomas de Peano tenían 3 conceptos primitivos.
Entonces, estos conceptos primitivos eran el concepto de número natural, o de número, básicamente, el concepto de cero, y el concepto de sucesor. ¿Ustedes ya hablaron de los axiomas de Peano? Cristian, ¿tú ya los cubriste? Entonces, bueno, de todas maneras, aquí, ¿alcanzan a ver este otro PDF que tengo? Bueno, estos son los axiomas de Peano, ¿no? Entonces, simplemente como para recordarlos, el primero es cero es un número natural, el segundo es todo número natural es un sucesor, perdón, tiene un sucesor que también es un número natural. Cero no es el sucesor de ningún número natural, ese sería el tercer axioma de Peano. El cuarto axioma de Peano, para cualesquiera dos números naturales no tienen el mismo sucesor. Y el quinto sería como lo que se conoce como el principio de inducción matemática. Entonces, para cualquier propiedad que vale de cero, y si vale como de algún número natural y el sucesor de ese número, algún número natural arbitrario y su sucesor, entonces vale para todos los números naturales. Entonces, de esos 5 axiomas o principios, Peano y Dedekind podían como deducir el resto como de la teoría de los números naturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese era el programa en el que ellos estaban trabajando. Esos eran como ese era como el scholarship o como la investigación en la que Russell se introdujo cuando empezó a leer estos libros. Y entonces él pensó como que ahí justamente estaba lo que él venía buscando, ¿no? Que era una base rigurosa para discutir como la naturaleza de las matemáticas, donde, y digamos, parte de las motivaciones, de nuevo, por ejemplo, ¿no? Digamos, que tenía Russell en este punto, era, él en Cambridge se había educado justo en una atmósfera intelectual en donde las dos tradiciones dominantes eran la filosofía de Kant y el idealismo alemán, ¿no? Entonces, el idealismo alemán viniendo desde Hegel, pero, digamos, como filtrado como por los filósofos británicos que lo practicaban en esa época, que eran Bradley y McTaggart. Entonces, obviamente no voy a sintetizar lo que decían ambas filosofías, pero como dos puntos de contención que para Russell era importante discutir, era, por un lado, que los idealistas británicos con los que él estaba trabajando sostenían que nada más allá del absoluto, como de esta entidad última, era real, y como cualquier propiedad que uno podía atribuir a los objetos, o sea, por ejemplo, cualquier proposición que uno podía decir sobre el mundo, por ejemplo, que la computadora que tengo enfrente de mí es negra, lo cual de hecho es verdadero, cualquier cosa que uno podía decir sobre objetos particulares del mundo, era falsa en última instancia porque falsificaba como la naturaleza última como de este objeto último del absoluto. Y, por ejemplo, cualquier cosa que uno pudiera decir sobre la realidad en términos de relaciones que pudieran tener ciertos objetos, por ejemplo, yo estoy a cierta distancia del escritorio. Esto es como una relación externa entre el escritorio y yo. Entonces, que ese tipo de relaciones tampoco podían ser atribuidas a la realidad. Entonces, a nivel metafísico, a nivel fundamental, uno no podía hacer atribuciones predicativas ni relacionales sobre objetos del mundo. Todas esas eran falsas, según el idealismo británico, porque todas esas simplemente expresaban como algún atributo del todo último, del absoluto. Entonces, Russell pensaba que, por ejemplo, las matemáticas, como algo central para las matemáticas es la noción de estructura, la noción de que tienes varios individuos, una pluralidad de individuos relacionados de tales o cuales maneras. Y que esas relaciones que tienen estos individuos no son esenciales a estos individuos. O sea, que yo podría, por ejemplo, en los números naturales, es una serie discreta. Tengo un número n y tengo un sucesor de n, y luego tengo el sucesor del sucesor de n, y así, ¿no? Y entre n y el sucesor de n no hay nada. Pero en los racionales esto no es el caso, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo tengo el número 1 y el número 2, tengo una infinidad de números racionales entre esos, por ejemplo, ¿no? Y entre cualesquiera dos números racionales hay un tercero. Entonces, sin embargo, uno podría pensar en algún sentido como en los objetos de los elementos de los números racionales y los elementos de los números reales. Uno podría pensar en ellos simplemente como ciertos objetos que si yo pusiera por ejemplo, si yo tomara un racional y lo pusiera como, por ejemplo, en los naturales de alguna manera, simplemente sería el sucesor de alguien o el ancestro de alguien o idéntico a algún número, por ejemplo, ¿no? Mientras que si yo tomara un natural y lo pusiera en los racionales, no tendría ni sucesores ni ancestros inmediatos, tal vez sería idéntico a algún racional, etcétera, ¿no? Entonces, como la idea simplemente de pensar en los objetos como puntos que yo puedo como poner en diferentes tipos de relaciones, por ejemplo. Eso es más o menos como eso es más o menos como la idea de la independencia lógica de las relaciones. Entonces, Russell estaba comprometido a esa tesis.
la tesis de que las relaciones son cruciales a las matemáticas y que las relaciones, o sea, y cruciales a la descripción, a una descripción metafísica del mundo, y que, y, digamos, y que uno, en algún sentido, como ciertas estructuras físicas o matemáticas, simplemente son estructuras que podrían tener los mismos objetos, pero en algún sentido como relacionados de manera distinta, por ejemplo, ¿no? Entonces, era una especie como de una especie como de estructuralista. No era tal cual un estructuralista per se, digamos, ahora voy a mencionar por qué no era un total estructuralista, pero era lo que podríamos llamar hoy en día un estructuralista. No sé si han hablado de estructuralismo, pero justo es como la tesis de que las teorías, las entidades, digamos, como el estudio de las matemáticas son estructuras, digamos, ¿no? Ciertas estructuras matemáticas. Entonces estaba ¿Puedo comprometido preguntar con eso. algo rápido antes? ¿Perdón? ¿Puedo preguntarte algo rápido antes? Claro, claro. De hecho, pueden preguntar como en cualquier punto. Digamos, si hay alguna cosa Ujú. que yo crea que necesito decir y no puedo como responder en ese momento, simplemente les digo que más al rato, pero, o sea, como si me quieren interrumpir, adelante. Eh, Esto que decías de, digamos, la concepción metafísica del mundo que tenía Russell, tengo la impresión de que fue una visión que de hecho permeó la manera en la cual hacemos no solamente matemáticas a veces, sino también cómo hacemos lógica, ¿no? Y Ujú. este es un punto que creo que a veces es crucial para entender las prácticas contemporáneas, en el sentido de que si yo concibo al mundo como una pluralidad de objetos que no tienen propiedades, digamos, intrínsecas, sino que son más estructurales, justo yo doy pie a poder hacer, digamos, modelos en donde yo tengo objetos y sus propiedades o sus relaciones las puedo definir, digamos, con una teoría de clases o de conjuntos, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si pudieras decir algo al respecto. Sí, no, o sea, yo creo que efectivamente, históricamente, el trabajo de Russell y Whitehead, sobre todo, más que el de Frege, tuvo un impacto masivo en la manera en que se hace física matemática, no solamente matemáticas puras, sino física matemática. Sobre todo porque Frege, digamos, Frege era, sin duda, sin lugar a dudas, era un genio, o sea, digamos, como de la lógica, pero parte del problema con Frege es que la notación de Frege era realmente oscura. Entonces, prácticamente nadie había leído a Frege hasta quizá los años 40, una cosa así. O sea, tal vez Carnap lo había leído, etcétera, etcétera. Russell claramente lo había leído, Wittgenstein lo había leído, pero no era alguien que fuera amigable para estudiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente como el libro que, o sea, y esto está documentado, por ejemplo, en un texto que tiene Ivor Grattan Guinness sobre historia de las matemáticas, como el libro que realmente era el estándar, como el estándar de lectura para estudiar lógica y fundamentos de las matemáticas desde 1910 hasta 1930 era Principia. O sea, no había un libro de texto. Entonces la gente iba a Principia para ver como los axiomas de lógica proposicional, los axiomas de lógica cuantificacional, y para entender, por ejemplo, como nociones básicas de teoría de conjuntos, para entender qué eran los ordinales, para entender qué eran los cardinales, para entender, digamos, como la construcción de los números reales, ese tipo de propiedades estructurales, la gente la estudiaba en Principia, ¿no? Hilbert, como cuando desarrolló su proyecto como formalista, tenía Principia como de fondo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es obvio que mucha de la gente que estaba trabajando en física matemática y que estaba utilizando, por ejemplo, gente como por ejemplo, el uso de teoría de grupos para física matemática, que es una cosa que ha sido fundamental tanto para expresar la mecánica cuántica como para el modelo estándar de partículas fundamentales. No, es una cosa que ganó como tracción por ahí de los años 30, por ejemplo, con gente como Eddington, y gente, digamos, gente como Schrödinger empezaron a hacer uso de este tipo de herramientas. Y muchas de las técnicas que se usaban ahí como para ser riguroso a la hora de expresar y utilizar como axiomas, etcétera, etcétera, eran técnicas que Russell y Whitehead habían introducido primero en Principia. Digamos, obviamente Russell y Whitehead no estaban trabajando en el vacío, ¿no? Ellos venían de una tradición, de la tradición de Cantor, de Weierstrass, de Dedekind, de Peano, pero que eso no es la tradición de Frege, de nuevo. Frege estaba trabajando en independencia de Peano. Entonces, no es la tradición de Frege. Y entonces todo eso tuvo un impacto masivo en cómo se hacía física matemática. Y obviamente cuando la gente, por ejemplo, los filósofos de la ciencia, ¿no? Cuando los filósofos de la ciencia empezaron a dar teorías, por ejemplo, como la versión semántica de la concepción semántica de las teorías científicas, ¿no? Entonces una teoría científica es una clase de modelos, en un sentido modelo teórico. Uh,
un modelo simplemente es una estructura matemática, de nuevo, ¿no? Así como los naturales uno los puede definir como el conjunto n con estas dos operaciones y bla, bla, bla. Los modelos que estudian justo como desde la concepción semántica de las teorías científicas, en filosofía de la ciencia, son ese tipo de cosas. Y justo como los filósofos de la ciencia no se los inventaron, ellos veían que la gente que estaba trabajando en física matemática utilizaba justo ese tipo de estructuras, por ejemplo, ¿no? Y si uno abre un libro, por ejemplo, uno de relatividad general ahora, el mejor, como el libro clásico, ¿no? El WALT, que es como el libro clásico, el estándar de relatividad general, o sea, el tratamiento es exactamente el mismo, o sea, como de espacios como de curvos y cosas por el estilo. Entonces, yo, o sea, yo estoy completamente de acuerdo en eso que estás mencionando. Lo que pasa es que obviamente rastrear ese tipo de influencias históricas no es cualquier cosa y la gente es muy floja, ¿no? La gente no hace su trabajo y entonces tienes todo tipo de gente irresponsable en la academia que va haciendo como va diciendo cosas falsas acerca de como el impacto de ese tipo de trabajos. Pero sí, o sea, como si uno hace como el esfuerzo como de ir a rastrear como la influencia histórica, definitivamente, ¿no? No sé si eso, o sea, perdón, quizá me fui mucho en un paréntesis. No sé si eso responde como lo que estabas preguntando. No, sí, justo Pero, era eso, porque nada más era como que la manera en la cual concebíamos, para ser más específicos, cómo concebíamos la construcción de modelos, ujú. parece que está fuertemente ligada a esta tradición russelliana. Es decir, como objetos y cómo podemos definir las propiedades de manera extensional, las relaciones, etcétera. Que sí fue un parteaguas en, digamos, la manera en la cual hacíamos nuestro trabajo en lógica. Sí, sí, te digo, totalmente de acuerdo en eso. Y te digo, sobre todo por la razón de que las estructuras como más elaboradas que están en Principia, justamente surgen como a partir de estas técnicas que tienes para caracterizar a nivel muy general, utilizando lógica de orden superior, ese tipo de estructuras. Entonces, digo, tal vez ahora que avance un poco más, quizá mencione como algún punto de comparación con Zermelo, porque obviamente, digamos, como Zermelo al final, digamos, al final la axiomatización que se ha vuelto como la estándar es la de Zermelo. Yo creo que tiene como en algún sentido tiene como claras ventajas como en términos de presentación sobre Principia y tal vez en términos como de intuitividad. No tengo tan claro si filosóficamente, pero eso tal vez lo mencione un poco más adelante, ¿no? Pero no es una tradición distinta. En algún sentido es la misma tradición, simplemente eh, lo que hizo Cermelo, y como ahora hablaré un poco más de esto, pero lo que hizo Cermelo es, en lugar de tomarse como una construcción súper general, por ejemplo, de los números naturales, de los ordinales, de lo que sea, lo que hizo fue como tomar una representación canónica de ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Y hacer las cosas a partir de eso. Pero bueno, volviendo como a lo que estaba antes, este era uno de los supuestos metafísicos de Russell, ¿no? Como la tesis de las relaciones externas, la tesis de la independencia lógica de los objetos de las relaciones en las que están, la tesis de que uno puede como predicar cosas de objetos como en el mundo y predicar como propiedades de objetos en el mundo y predicar relaciones sin decir cosas falsas. Él estaba comprometido con esas tesis, por un lado, lo cual le requería como discutir contra el idealismo, y por otro lado estaba comprometido con con una tesis antipsicologista. En ese sentido era muy parecido a Frege. Entonces estaba comprometido con una tesis antipsicologista acerca de la naturaleza de nuestro conocimiento, por ejemplo, estructural del mundo, ¿no? Entonces, para alguien como Kant, la naturaleza de nuestro conocimiento del espacio y del tiempo está íntimamente ligada con la naturaleza de nuestro conocimiento de las matemáticas. Entonces, por ejemplo, el tiempo va a ser la forma del sentido interno, cómo yo me voy representando el orden, dadas mis capacidades internas. Y entonces va a depender, digamos, como mi proyección de orden, de ciertos órdenes aritméticos va a depender de mí, en algún sentido de mi mente. La estructura espacial del mundo también va a depender de mi mente, ¿no? La forma del sentido externo, nuestras mentes van a imponer cierta forma geométrica sobre el mundo. Entonces, Russell rechazaba este tipo de propuestas, digamos, en algún punto había tenido simpatía por Kant, pero sobre todo después de trabajar en geometrías no euclidianas, empezó como poco a poco como a desapegarse de esto. Y entonces, lo que estaba como deseoso de encontrar era una lógica suficientemente fuerte y rigurosa que le permitiera como hacer lo mismo digamos, con los números naturales que Peano y Dedekind y Weierstrass habían hecho con los, perdón, que le permitiera hacer lo mismo con la lógica y los números naturales que Peano, Dedekind y Weierstrass habían hecho con los números reales y los naturales. Es decir, lo que quería encontrar era una serie de principios lógicos
de los cuales él pudiera derivar primero los números naturales, y obviamente como a partir de los números naturales uno puede también como construir los reales y los racionales, a partir de ahí los reales y los racionales, y etcétera, ¿no? Y utilizar esta misma lógica también para decir cosas que no tenían particularmente que ver con números, como espacios geométricos, ¿no? Dar una teoría sobre logicista sobre espacios geométricos. Entonces, ese era el objetivo, ahí es la tradición en la que él se quería meter. Y como les comentaba, no fue hasta que leyó a gente como Cantor, Dedekind y Weierstrass, y después leyó a Peano, vio a Peano, el trabajo de Peano, que descubrió que existía, que estaban estas herramientas disponibles y que estaban estos conceptos disponibles y que con eso se podía hacer el trabajo. Entonces, una de las primeras cosas que aquí discuto en este borrador es justo que claramente uno de los conceptos primitivos que Russell quería reducir a la lógica es el concepto de número, digamos, de número natural, ¿no? Pero básicamente es, digamos, los números naturales los va a identificar con los cardinales, los números naturales finitos los va a identificar como con los cardinales finitos. Entonces va a haber una definición de número cardinal, que es la definición que él da en este paper de 1901, como mucho antes de que saliera Principia, porque Principia salió en 1910. Y entonces la definición de número cardinal, digamos, de número cardinal ahí va a ser como una clase de clases similares, ¿no? Donde dos clases son similares, sí, solamente sí son biyectables, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una clase A con 5 elementos, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, y una clase B con 5 elementos, 6, 7, 8, 9 y 10. No sé, a 5 le asigno, perdón, a 1 le asigno 6, a 6 le asigno 7, etcétera, etcétera. Entonces sé que para cada elemento de A va a corresponder un elemento de B, un único elemento de B. Sé que ese elemento de B va a tener un regreso en A que es único, y así para cualesquiera elementos de A y B. Por lo tanto, es una función que es biyectiva, digamos, ¿no? Cubre, digamos, cubre todos los elementos del codominio, y cada elemento del dominio va a uno, digamos, digamos, cada elemento del codominio viene de uno único en el dominio, ¿no? Entonces, entonces, la idea es, por ejemplo, que el número 2, por ejemplo, en esta definición de qué es un número, el número 2 es una clase de clases. Es la clase de todas las duplas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una taza y una botella de plástico, esa es una dupla. Y luego si yo tengo dos libros, un libro azul y uno rojo, esa es otra dupla, ¿no? Si yo tengo dos personas, esa es otra dupla. Entonces, lo que tienen en común todas esas cosas, eso es el número 2. Pero, pero es importante de nuevo como diferenciar, porque esto es una cosa que Russell hacía, ¿no? Diferenciar entre tratar al número 2 como una propiedad de propiedades y tratar al número 2 como una clase de clases. ¿Ok? Porque las propiedades la noción de propiedad es una noción intencional. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, una propiedad en un mundo puede tener una diferente extensión que en otro mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como el ejemplo básico es como ser con corazón, ser con riñón. En este mundo coinciden, pero podría haber mundos posibles donde no coincidan, por ejemplo, ¿no? Esas dos propiedades. Pero la clase de seres con corazones y la clase de seres con riñones, esas dos clases son idénticas, porque digamos, como el único criterio de identidad para clases es justo que tengan los mismos elementos. Entonces, la definición específicamente de números es en términos de clases de clases similares, ¿no? Eso es como lo que se requiere. Pero entonces todo esto parte de lo que se conoce como un principio de abstracción. Entonces, un principio de abstracción básicamente es un principio que te da como estructuras de identidad abstractas, digamos, para estructuras abstractas. Te da como condiciones de identidad para estructuras abstractas. Entonces te dice que dos estructuras son idénticas, optoisomorphism, ¿no? Digamos, son exactamente las mismas en términos como de sus cualidades, los axiomas que cumplen o las propiedades que cumplen, si satisfacen las condiciones. Entonces, eso sería un principio de abstracción, si te da como condiciones que dos estructuras tienen que cumplir para ser idénticas en términos de las propiedades que las caracterizan, por ejemplo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en términos como de clases, por ejemplo, la propiedad que acabo de mencionar de los números cardinales, el principio de abstracción aquí es justo lo que se llama el principio de Hume. Entonces, el principio de Hume justamente es el principio que te dice que el número cardinal de F es el mismo que el número cardinal de G. Sí, solamente sí hay una biyección 1-1 entre los Fs y los Gs. Entonces, ese es el principio de Hume, ¿no? Entonces, no sé qué tanto han cubierto de Frege o si han cubierto algo de Frege. ¿Cristian? Sí, ya habíamos checado el principio de Hume. Ya habían checado el principio de Hume. Ok. Ujú. Bueno, Frege, o sea, como hay o sea, en Frege, tú puedes, como en el sistema de Frege, es inconsistente, como bien seguro han visto, por la paradoja de Russell, pero uno puede deshacerse, por ejemplo, de la ley básica 5 y agregar el principio de Hume y otros principios como de lógica de orden superior y volver como, tratar de hacer como la logicización de las matemáticas. Entonces, un principio de abstracción, básicamente, ¿no? Pero la diferencia es en cómo vamos a utilizar este principio. Digamos, para alguien como Russell, este principio, o sea, parte del problema con los principios de abstracción, si se fijan, es que digamos, como hay una multiplicidad de propiedades distintas que van a corresponder para el principio de abstracción dependiendo de qué clase te agarres como representativa, por ejemplo, ¿no? de qué parte agarres como representativo. Entonces, supongamos que yo digo que el 2 es como la propiedad de todas las propiedades, que todas las cosas, de todas aquellas cosas que tienen en común con esta dupla, con la dupla tasa como salbutamol o lo que sea. Entonces, esa es una dupla específica, pero yo podría haberme agarrado otra dupla, ¿no? Como el libro azul y el libro rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas te van a, digamos, como todas las cosas que son como biyectables con esa dupla, van a ser biyectables con la otra y así. Pero en algún sentido, como al hablar como de la propiedad, voy a estar como haciendo referencia también como esa cosa, por ejemplo, ¿no? Pero si simplemente como considero como la clase que emerge a partir de eso, como el objeto, como el número 2, esa es única en cualquiera de los casos, ¿no? Es una única clase, independientemente de qué objeto te agarres al inicio para caracterizarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta técnica como de utilizar principios de abstracción para digamos, para caracterizar estructuras matemáticas, es justo como la técnica que permea toda la fundamentación de las matemáticas en principio. Entonces, por ejemplo, los números ordinales, que justamente van a ser los números que te caracterizan los órdenes parciales, los órdenes totales, los órdenes lineales, como el de la línea recta, por ejemplo, eh, van a estar caracterizados también por principios de abstracción, ¿no? Entonces, los tipos de orden en Principia van a ser como las clases de todas las clases que están, digamos, que están ordenadas de la misma manera que alguna otra clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero si se fijan, una cosa que eso va a requerir, por ejemplo, si yo quiero como que tener un número 5, voy a requerir como que en el mundo haya como muchas quintuplas, ¿no? Y que el número 5 sea justo la clase de todas esas quintuplas. Para el número 6, voy a requerir igual que haya como muchas sextuplas y que el número 6 sea idéntico con la clase de todas esas sextuplas. Y así con los cardinales, por ejemplo, ¿no? Y también con los ordinales, porque, por ejemplo, como si yo tengo, por ejemplo, como un camino que va así y luego se bifurca así, y ese es un tipo de orden, entonces como, digamos, perdón, ese tipo de, digamos, y esa estructura tiene un tipo de orden, entonces para que haya ese tipo de orden justo va a tener que haber una clase de estructuras que sean similares a esta en términos de orden, por ejemplo, ¿no? Y así para órdenes más y más grandes, hasta que llegamos como al infinito. Entonces, como en algún sentido los materiales, como los raw materials para hacer la construcción, en Principia son cosas que están, digamos, como cosas que están ahí en el mundo de alguna manera, ¿no? Esto no fue siempre así, digamos, pero eso ya son como detalles históricos muy complicados en la filosofía de las matemáticas de Russell. Pero, pero digamos, digamos, quizá una cosa que uno podría adelantar aquí es, en Frege, o sea, recuerden que, por ejemplo, en la teoría de Frege uno puede probar, por ejemplo, que hay una infinidad de números naturales. Entonces, la manera en que uno va a probar eso justamente es porque en Frege tú puedes definir, o sea, justamente tienes nociones parecidas a las de Principia, pero con contenido filosófico diferente, pero tú puedes definir el cero de cierta manera, ¿no? En términos como de cursos de valores y cosas por el estilo, ¿no? Pero en algún sentido tú puedes definir el cero voy a utilizar como las nociones de clase para simplificar, entonces como la clase de todas las cosas que no son idénticas consigo mismas, por ejemplo, ¿no? Entonces sabemos que no hay una clase de esas cosas, entonces eso podría ser el cero.
Entonces, el 1 sería como la clase de las cosas que son, digamos, que contienen a la clase de cosas que son idénticas consigo mismas o distintas de esa o cosas por el estilo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, y así, digamos, así por el estilo, tú te vas definiendo, digamos, te vas definiendo el 1 en términos del 0. Y entonces, digamos, como ya tenías, por ejemplo, el 0, como lo habíamos definido, como la clase de todas las cosas que son, la clase de todas las x que son distintas de x, va a tener una extensión, que es el conjunto vacío. Y entonces el 1, como va a ser referencia, justo va a hacer referencia al 0, también va a tener una extensión que va a incluir al 0 y como a la cosa que contiene al 0, por ejemplo, ¿no? El 2 igual, ¿no? Entonces, cada uno de esos objetos, el 2, el 3, o sea, cada uno de esos números naturales va a existir y se puede demostrar que existe porque la manera en que uno los caracteriza en la teoría de Frege, justo sí te recoge ciertos objetos. Entonces, pero eso no se puede hacer, o sea, eso no se puede hacer en Principia, digamos, ¿no? Ahora voy a mencionar un poco más sobre esto, pero Russell, Russell tiene dos libros importantes de fundamentación de las matemáticas. Está Principles, que salió en 1903, donde Russell básicamente descubre la paradoja de Russell, que es una de las grandes obras maestras de la filosofía como contemporánea, porque digamos, no solo tiene filosofía de las matemáticas, sino tiene como muchos de los temas de metafísica que se han discutido a lo largo del siglo XX, sobre tiempo, espacio, como espacio-tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Infinitud, etcétera. Sin embargo, es una teoría incompleta en términos de fundamentación de las matemáticas, justo porque no tiene una solución a la contradicción, a la paradoja. Entonces, en Principles, Russell todavía tiene una ontología súper exuberante. Entonces, por ejemplo, ahora justo acabo de mencionar la idea de que de cómo construir los cardinales en la teoría de Russell, y parte de lo que les dije es que son clases de clases. Entonces, una de las cosas que Russell tiene en esa teoría van a ser no solo individuos, como cosas, como no sé, como esta taza, no solo individuos, sino clases de cosas. También va a tener propiedades, o sea, universales y cosas por el estilo. Tiene una ontología muy, muy exuberante. Sin embargo, por ejemplo, Principia, que viene años después, y ahorita voy a comentar más sobre por qué, pero Principia no tiene clases. Las clases, digamos, desde el punto de vista de Principia, las clases metafísicamente no existen, pero en Principle sí existen. Entonces, obviamente, como parte de lo importante es explicar la transición, pero una de las cosas interesantes que vienen conectadas con eso, y con lo que yo estaba mencionando acerca de que los principios de abstracción que Russell usa en Principia son sobre cosas en el mundo, sobre objetos específicos en el mundo, sobre individuos. Entonces, eso no era así en Principles, porque en Principles Russell todavía tenía clases y todavía podía formar objetos como Frege lo hacía. Entonces, podía formar clases de cosas, por ejemplo, podía formarse clases de cosas que tuvieran clases como miembros e individuos, o sea, como clases mixtas, por ejemplo, ¿no? Eh, Sin embargo, como en Principia Russell introduce justo una teoría de tipos para resolver la paradoja de Russell, en Principia ya no puede utilizar estas técnicas que utilizaba en Principles. Entonces, en Principles, Russell tiene un argumento muy parecido al de Frege, de que hay una infinidad de cosas. Justamente procede de la misma manera, es una prueba que procede de la misma manera, ¿no? Pero esa prueba es inválida en Principia Matemática, justamente porque tú no puedes tener clases mixtas. Por ejemplo, yo no puedo construirme, porque Principia tiene una teoría de tipos, yo no puedo construirme el 2 como una clase mixta que tiene como un objeto de tipo, si el 2 tiene el tipo n, no puede tener objetos del tipo n-1 y n-2. Tiene que tener estrictamente objetos del nivel n-1, ¿ok? Entonces ahorita explico un poco más sobre eso, pero simplemente como para adelantar cómo fue cambiando como esta metafísica hasta ahora. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O dudas de aclaración? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? Bueno, no, creo que hasta ahorita todo bien. Ok, un detalle histórico importante es la división de trabajo en Principia, ¿no? ¿Por qué hablamos de Russell cuando hablamos de logicismo de Principia y no de Whitehead? Si Whitehead es el primer autor de Principia, bueno, Whitehead claramente era un tipo brillante, filosóficamente extremadamente original, como más adelante se dedicó a hacer su propio tipo de metafísica que se llama, perdón, me pasó un poco de agua, se llama, fuck, un segundo. So,
Te esperamos, te esperamos. No te preocupes. Sorry. Bueno, Whitehead era alguien que después pasó a hacer una metafísica que se llama metafísica de los procesos. Entonces, bueno, digamos, no voy a hablar mucho sobre eso, pero Whitehead estuvo en Cambridge un tiempo, después se fue a Harvard. Ahí básicamente fue profesor muchos años. Su estudiante más famoso en Harvard fue Quine. Y claramente era un filósofo extremadamente talentoso y digamos, un lógico muy talentoso también. Sin embargo, no es el arquitecto principal de Principia. O sea, realmente él es el colaborador como en Principia. ¿Por qué? ¿Y por qué es esto el caso? Digamos, como, ¿cómo sabemos esto? Porque las ideas filosóficas, o sea, Principia es un proyecto filosófico antes que nada. Digamos, obviamente es un proyecto de matemáticas también, que, como mencionaba, tuvo mucho impacto en matemáticas y en lógica, y en lógica, desde luego, como lógica tanto de primer orden como de orden superior, aunque en Principia es una lógica de orden superior, de hecho, pero en Principia no están como claramente delimitadas. No es como si Russell distinguiera como cuantificadores que toman solo como propiedades y cuantificadores que toman solo como individuos, como con una semántica distinta, ¿no? De hecho, ni siquiera tiene una semántica como rigurosa como pensamos hoy en la semántica cuando quedamos en lógica. Sí tiene una semántica, es una semántica informal, ahora voy a hablar sobre eso, pero podríamos pensar en principio como una lógica de orden superior, porque sí cuantifica sobre propiedades y propiedades de propiedades, digamos, ¿no? Pero a lo que iba con Whitehead es que Principia, si bien introduce todas estas técnicas lógicas y todas estas técnicas como de construcción de estructuras abstractas, etcétera, etcétera, y en ese sentido tiene como mucho impacto en lógica y en matemáticas, la motivación principal de Principia es una motivación filosófica. Es el deseo de Russell de dar como un account de cuál es la naturaleza de las matemáticas, que sea filosóficamente satisfactorio desde su punto de vista, ¿no? Es decir, rechazar, por un lado, como lo que decían los idealistas británicos, es decir, por ejemplo, como si iba a haber, como podemos pensar en las relaciones como algo, como en los objetos y las relaciones como cosas independientes, como las relaciones externas son cosas que están ahí. Podemos pensar en las estructuras como cosas que, digamos, como cosas que uno puede atribuirle a ciertos pedazos del mundo, que uno no se los atribuye a todos. Y podemos pensar en estas cosas además de manera independiente de la mente. Eso es como parte de la motivación de Russell, ¿no? Digamos, no como cosas que están como atadas a nuestra concepción, a una concepción idealista, por ejemplo, ¿no? Y entonces parte de la argumentación justamente digamos, parte de la argumentación de Russell aquí, hay también, digamos, Russell no consideraba a Mill como alguien serio en filosofía de las matemáticas, pero claramente Russell tampoco estaba de acuerdo con la filosofía de las matemáticas de Mill. Entonces, básicamente la filosofía de las matemáticas de Mill, para contextualizar lo que estoy diciendo, Mill era un superempirista sobre filosofía de las matemáticas, ¿no? Entonces, Mill creía que todas las verdades matemáticas eran como ultrageneralizaciones de verdades que uno veía en el mundo físico. Entonces, Russell estaba en desacuerdo con todas esas propuestas, pero, digamos, como parte del argumento digamos, para su propia posición, era mostrar que, contrario a lo que Kant decía, digamos, porque Kant parte de la motivación que él tenía era decir que era imposible hacer geometría o hacer aritmética sin apelar a intuiciones que uno pudiera tener sobre series o sobre espacios, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso para Kant tenían como estos componentes mentales. Entonces, para Russell, parte como del trabajo de Principia, que es justamente mostrar que uno puede hacer estas deducciones como detalladas, entonces, digamos, de los teoremas y decir, mira, este teorema se sigue justo de este supuesto, de este axioma, etcétera, etcétera, por pasos como cada uno de los cuales es válido y se sigue del anterior. Justo eso muestra que podemos hacer matemáticas en independencia de asunciones sobre espacio y tiempo. De nuevo, no quiere decir que no haya ningún tipo de intuición que esté motivando que hagamos matemáticas. Puede que haya intuiciones lógicas ahí o de algún tipo, pero parte justo de los claims de Russell es las intuiciones que Kant creía que había no están ahí. Y también justo que eso es como parte de la argumentación, ¿no? Y otra parte de la argumentación era mostrar que esto era tan riguroso que no parecía como que hubiera ningún tipo como de contradicción oculta, etcétera, etcétera. Entonces los idealistas que decían que digamos que el pensamiento matemático era falaz porque contenía relaciones externas y estas relaciones siempre falsificaban la realidad, estaban equivocados, pues uno podía dar una presentación de las matemáticas que
pareciera ser consistente, pareciera ser coherente, etcétera, etcétera, ¿no? Puesto que todos los pasos son rigurosos y parece que las bases de las cuales estamos haciendo estas deducciones son plausibles o no son contradictorias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son parte de las motivaciones filosóficas del libro. Y como son parte de las motivaciones filosóficas del libro, son cosas que estaban incluso en Principles, en 1903. Pero no estaban en ningún trabajo de Whitehead anterior, por ejemplo, ¿no? O sea, como las ideas centrales del logicismo eran ideas que estaban en Russell, no estaban en Whitehead, hasta que Whitehead se unió a Russell para colaborar con él, ¿no? La idea de utilizar principios de abstracción para construir este tipo de estructuras es una idea que Russell propuso en 1901, justo con el artículo este de la lógica de las relaciones, que ese es un artículo que está dedicado básicamente a dar como, a caracterizar lo que son los tipos de orden. Y de paso, como de dar una definición de números cardinales, pero es justo una teoría de tipos de orden. Y eso es justo una lógica de las relaciones. Eso estaba en Russell, no estaba en Whitehead, por ejemplo, ¿no? Los axiomas de Principia, los que se usan, los axiomas de lógica proposicional y de lógica cuantificacional, salieron publicados a nombre de Russell, independientemente por ahí de 1907, en un artículo que se llama La teoría de la implicación, como en el Journal of American Mathematics o una cosa así. Estaba en Russell antes. La teoría de tipos, a nombre de Russell, 1908, etcétera, etcétera. Entonces, la teoría de las descripciones, que también es como parte importante de Principia, a nombre de Russell, 1905. Entonces, todo como el andamiaje conceptual y como teórico y filosófico de Principia era de Russell. Entonces, digamos, Whitehead simpatizaba con todo eso porque él había estado trabajando en libros sobre la naturaleza del álgebra. Y, o sea, se decidió como colaborar en este proyecto, ¿no? Pero Whitehead tenía seniority en Cambridge. Él había sido el tutor de Russell. Por eso es que Whitehead es el primer autor de Principia, por su seniority, ¿no? Entonces, Grattan Guinness, por ejemplo, nos da una descripción acerca de en la parte matemática, quién trabajó qué partes. Entonces, por ejemplo, ellos decidieron que iban a dividir esfuerzos. Russell desarrollando los fundamentos lógicos y filosóficos de Principia, axiomas, teorías de descripciones, teoría de tipos, supuestos metafísicos. Y mientras era el responsable del contenido de la aritmética de las relaciones, o sea, como la teoría de los tipos de orden, y la teoría de conjuntos, que había desarrollado en su trabajo como inicial sobre relaciones ordinales y números cardinales. O sea, como la parte de teoría de conjuntos y de filosofía y descripciones y lógica, ese es de Russell, básicamente, ¿no? Whitehead digamos, como se concentró en mejorar la notación. Entonces, mucha de la notación de Principia, de hecho, es de Whitehead. Entonces, por ejemplo, el cuantificador existencial, como lo conocemos hoy en día, como la herradura, como los paréntesis, las P's y las Q's, todas esas cosas, algunas de esas tenían como predecesores en piano, pero como la versión final de Principia, muchos de Whitehead. Y Whitehead se dedicó mucho como a trabajar en las cosas en las que él era especialista, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas que tenían que ver con vectores, porque tiene una sección sobre vectores, por ejemplo, sobre cantidades, continuidad y series. Y también estaba proyectando un cuarto volumen de Principia que nunca se escribió, pero o sea, cuyas notas como tanto Russell como Whitehead utilizaron para después, en su filosofía, digamos, como para después hacer construcciones del espacio y del tiempo en su filosofía posterior. Entonces, como tenía notas sobre geometría y topología, por ejemplo, ¿no? Para un volumen 4 que estaba proyectado. Y además, digamos, eso era como el input inicial, pero una cosa que definitivamente ambos hacían como coautores y que ambos enfatizaron siempre es, escribían un borrador, se lo enviaban al otro para revisarlo, el otro enviaba como daba comentarios y se los regresaba, por ejemplo, ¿no? Así fue como se escribió Principia. Entonces, de nuevo, como qué tipo de teoría lógica es Principia, no es una teoría de conjuntos. ¿Qué quiero decir con que no es una teoría de conjuntos? Que su ontología básica no es una ontología que tenga conjuntos a nivel fundamental, pero es una teoría que es capaz de expresar relaciones como ideas conjuntistas. Es decir, como lo que puede, o sea, por ejemplo, Bullos tiene un paper sobre estos, George Bullos, el filósofo y lógico. Parte de lo que Bullos nos dice es que la fuerza lógica de Principia es idéntica a Z, o sea, es ZF me parece, ¿no? Entonces es básicamente la misma que ZF. Entonces, o sea, es un poco más débil que el axioma. No, perdón, tal vez no, me parece que es idéntica como a los axiomas de Zermelo, pero si quitas el axioma de regularidad a alguno de estos axiomas, o sea, es muy, muy poderosa, creo que puede ser prácticamente lo mismo, pero justo no, digamos, como hay ciertas cosas que no vas a poder demostrar.
pero no puede, pero definitivamente no debe tener que ver con el axioma de elección, porque el axioma de elección es uno de los axiomas de principio. Entonces es una cosa a la que ellas podrían disponer también. Pero tiene un poquito, es un poco más débil en términos de las cosas que puedes demostrar de manera directa que en ZFC, pero puedes recuperar muchos de esos teoremas también, digamos, ¿no? Pero parte del problema de nuevo es que justo ZFC no tiene una teoría de tipos, mientras que Principia sí la tiene. Entonces, muchas de las limitaciones vienen justo de la teoría de tipos, porque la teoría de tipos no te permite decir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no te permite demostrar lo que mencionaba acerca de como que hay conjuntos infinitos y cosas por el estilo. Y no te permite, o sea, tampoco no te va a permitir hacer ciertas pruebas, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente uno debería pensar en Principia como una lógica de orden superior, con una teoría de tipos ramificada incluida, digamos, ¿no? Y como una teoría de las no clases. Entonces, ¿qué quiero decir con una teoría de las no clases? Básicamente esto, ¿no? Principia tiene términos singulares para clases. O sea, va a haber como, hay notación en Principia. Entonces, por ejemplo, es una notación muy específica, ¿no? Entonces, si tienes como Z, como circunflex, que es como un sombrerito que le pones a la Z, Z como raya phi Z, sería como la clase de todas las zetas que cumplen phi, por ejemplo, ¿no? Y entonces, eso lo enmarcas y es un como término singular que denota una clase, o digamos, parece como que denota una clase. Entonces, pero digamos, si alguna vez han visto la teoría de las descripciones, no sé si alguna vez han visto la teoría de las descripciones, en la licenciatura o si en algún curso de lógica que hayan tomado. Pues me imagino que sí, ¿no? ¿Nunca han visto un denoting? Sobre denotar en filosofía del lenguaje. ¿Alguien que no lo haya visto? No, creo que sí. Ok. Sí, debe ser considerado conocimiento común. Bueno, entonces parte de la idea va a ser que... tengo un mensaje en el chat. Ok. Entonces, bueno, digamos, como de nuevo, recapitulando muy básicamente, ¿no? Parte de la idea de las descripciones. Entonces, la teoría de las descripciones es básicamente una teoría que Russell propuso en 1905 para poder dar cuenta de cómo funcionan las descripciones definidas, ¿no? Entonces, expresiones de la forma el tal y tal. Entonces, una expresión de esa forma, por ejemplo, ¿no? El presente rey de Francia es calvo. Entonces, el presente rey de Francia es calvo. Parece, o sea, si se fijan como en esa expresión, el presente rey de Francia es calvo, simplemente parece que con su forma, lo primero que hace es te habla de alguien, el presente rey de Francia, entonces te denota a alguien y luego te dice de que ese alguien tiene una propiedad, ser calvo, por ejemplo, ¿no? Entonces, parte de lo que haces, que hacen las descripciones definidas es justamente como permitirte referir a objetos, ¿no? Entonces, yo podría hablar como del instructor principal de este curso, que es Cristian, por ejemplo, ¿no? Y decir que es calvo, ¿no? Entonces, esa es una propiedad verdadera de Cristian, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si Cristian... entonces no quiero ser lúgubre, pero ¿qué pasa si Cristian mañana se va a un universo paralelo, ¿no? Entonces ya no existiría en el mundo actual. Entonces, ¿qué pasa si yo digo el el instructor principal de este curso es calvo? ¿Cuál sería, o sea, como cuál sería el valor de verdad de eso, ¿no? Entonces, digamos, parte del problema es que, digamos, cuando yo digo que el instructor, que es, digamos, si yo pienso específicamente que no hay instructor, o sea, que digamos, podría pensar como no hay instructor en este curso porque pues Cristian ya no existe en el mundo actual, entonces es falso que es calvo, digamos, eso podría pensar como que es falso en ese sentido, pero también podría pensar digamos, que esa oración es falsa porque pues no hay instructor, digamos, ¿no? Como de entrada no hay un instructor, entonces no hay nadie que tenga como, no hay nadie que exista a quien le pueda atribuir la propiedad de la calvicie. Pero, por ejemplo, como, ¿qué pasa si considero, pero digamos, por ejemplo, si considero como el instructor principal de esta clase es calvo, o sea, si la considero como falsa, parte del problema, por ejemplo, es que por la ley del tercio excluso, parece que si esa fuera falsa, entonces tendría que ser verdadero que el instructor principal de esta clase no es calvo, ¿no? Entonces, de nuevo, eso se resuelve si uno considera como lo que había mencionado antes, que es como el alcance
digamos, de la negación, por ejemplo, ¿no? Como, ¿dónde está la negación? La negación está como al principio o está al final como de la descripción, por ejemplo, ¿no? Pero realmente como ese tipo de manera de tratar a las descripciones no era una manera que uno tenía disponible en esa época, en 1905. Entonces parecía realmente como que conflictuaba nuestro uso de las descripciones como nombres con cosas como la ley del terzo excluso, por ejemplo, ¿no? Eso era por un lado, pero parece por otro lado que además nos permitían hablar como de todo tipo de objetos no existentes, ¿no? El cuadrado redondo es redondo, parece que dice algo verdadero, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, como parte de la idea de Russell es que las descripciones definidas de la forma del tal y tal, uno debe tratarlas utilizando cuantificadores. Entonces uno las representa como existe un X, por ejemplo, representa rey de Francia es calvo, sería algo así como existe un X tal que X es rey de Francia, y para toda Y, si Y es rey de Francia, entonces es idéntico a X, y esa cosa X es calva, por ejemplo. Entonces, como una expresión cuantificada. Entonces ahí ya puede uno fácilmente como ver cuál es como pensar en el alcance de la negación, como los enigmas que surgían respecto a objetos no existentes y como tercio excluso, todos se resuelven, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces parte de lo que Russell dice ahí es digamos, con ese tipo de técnicas de la teoría de las descripciones, es decir, estas expresiones, las descripciones, denotan por su pura forma. O sea, como la sola forma, el tal y tal tiene la propiedad P, esa pura forma lógica parece como que nos permite referir, pero nos permite referir solamente si el objeto de hecho existe. ¿Ok? Entonces, y si no existe no pasa nada, no es contradictorio, ¿no? Porque simplemente, pues, o sea, como si no hay nada que satisfaga la descripción, y la descripción no va a ser como que haya un X que tenga tal propiedad T y que sea único, etcétera. Si nada la satisface, no pasa absolutamente nada, no hay ninguna contradicción, como parecía sugerir como en la discusión inicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es que uno puede tratar descripciones definidas justo con este aparato de cuantificación, pero Russell justo tenía esta otra propuesta, ¿no? Que es no solo las descripciones definidas, sino los nombres propios en general, como Sócrates, como Cristian, como Moisés. Todos esos nombres son descripciones encubiertas. Entonces, todos esos debemos tratarlos no como nombres propios, sino como descripciones, como descripciones definidas en los términos que acabo de mencionar, utilizando cuantificadores, negaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Como cláusulas de identidad, etcétera. Entonces, la propuesta de Principia básicamente es que, como para tratar a las clases, es que yo puedo tener términos de clases, términos singulares para clases. ¿Por qué los debo de tener en Principia? Porque es 1000 veces más fácil hablar de matemáticas si uno puede como expresar propiedades para clases. Entonces necesito esos términos singulares, como la clase de todos los z, la clase de todos los x, etcétera, para hablar justo para poder tener como poder expresivo y poder decir cosas sobre las matemáticas. Pero Russell no cree que existan justo esas clases. Entonces lo que hace es tomar la teoría de las descripciones que ya había dado antes y todas esas clases, digamos, todos esos términos singulares para clases que se comportarían como nombres de manera normal, uh, en realidad son equivalentes a una descripción definida. Entonces, si de hecho hay un objeto que cumple con la descripción, pues es verdadera como el claim es verdadero, por ejemplo, ¿no? Y si no, no pasa nada, no hay contradicción ni nada, ¿ok? Pero entonces o sea, una vez que uno hace como la sustitución con equivalencia, uno ve que en realidad la oración original no era sobre clases, como el término original no era sobre clases, sino era sobre individuos y ciertas propiedades y ciertas cuantificaciones, etcétera, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es como la idea de que la idea de que sea una teoría de no clases es justo esa idea, la idea de que las clases se pueden ir eliminando. Entonces, dame un segundo, dame un minuto porque necesito agua porque se me está secando la boca. Entonces, nada más ahora regreso. Y si tienen preguntas, ahorita sería un buen momento para pensar en algo de lo que he dicho. Ahora vengo. Seguro. Eso de la teoría de no clases está claro. Y Moisés dijo que él no estaba seguro si, por ejemplo, era más fino a nivel filosófico la propuesta de Russell que otras, pero en una de esas, sí. Y justo algo que ahorita está relacionado con lo que le pregunté es, oye, entonces, ¿cómo es la ontología de este mundo, no? ¿Qué clase de cosas hay? Y por lo que nos acaba de decir Moisés, parecería que en una de esas solo necesitamos objetos. Por ejemplo, cuando hablamos de clases, justo las podemos eliminar utilizando alguna de las técnicas que propone Russell.
Y eso la verdad suena increíble. Sí, y digamos, o sea, ahora digo, trataré un poco de volver sobre la metafísica, ahora que hable un poco más sobre estos detalles técnicos importantes. Y estos son detalles menores, no estamos entrando como realmente como en la parte técnica buena, como que del libro, pero um, entonces, por ejemplo, uno podría pensar eh, digamos, parte de la idea como de principio es justo que uno utiliza como estos nombres para clases, términos singulares, siempre en contextos. Así como uno utiliza, por ejemplo si yo digo simplemente como el presente rey de Francia, eso no tiene condiciones de verdad, por ejemplo, no estoy diciendo nada. Pero cuando yo digo el presente rey de Francia es calvo, pues ya estoy haciendo una aserción, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso Russell llama a las descripciones definidas símbolos incompletos. Son símbolos que cuando están como aislados en el lenguaje, no contribuyen como nada a las condiciones de verdad, o no, ni siquiera tienen condiciones de verdad, pero cuando están metidos como en cláusulas más lingüísticas, más como detalladas, justo agregan como estructura a esas cosas a las que uno les agrega, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya tienen condiciones de verdad específicas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hablar de números o de algunas otras propiedades, digamos, en este sentido, parte de lo que quiere decir es que, por ejemplo, en ciertos contextos yo puedo hablar como de los números de algo, ¿no? Yo puedo hablar como del número, por ejemplo, el número de planetas en el sistema solar, etcétera, etcétera. Pero entonces, digamos, las expresiones que son expresiones para números son símbolos incompletos. Si yo las uso como fuera de algún contexto lingüístico, no sirven para nada, pero digamos, no tienen condiciones de verdad, pero cuando yo las uso digamos, como para hablar como de alguna propiedad estructural de algo, entonces ya me están diciendo algo sobre esas cosas, por ejemplo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, como el número no sé, como el número de utensilios en mi escritorio, es el mismo número como de estudiantes en la clase. Ese claim es verdadero o es falso, dependiendo, por ejemplo, como de si puedo como biyectar esos dos conjuntos o no. Entonces, hace un claim estructural concreto, o sea, no es como si no hubiera no hay como si, claramente hay consecuencias metafísicas para hacer uso de números, pero se usan en el contexto de Principia para expresar verdades acerca de estructuras, verdades estructurales acerca del mundo de alguna manera, ¿no? Verdades estructurales acerca de, por ejemplo, como de si las clases son biyectables, si tienen los mismos tipos de orden, o por ejemplo, si uno está pensando, por ejemplo, en cosas como espacios topológicos, entonces, por ejemplo, dos espacios topológicos son idénticos hasta isomorfismo si tienen como la misma estructura de orden y de continuidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que X está como súper cerca de X' en un espacio topológico, por ejemplo, ¿no? O sea, como muy, muy, muy cerca de X hasta X'. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que esto vale para cualquier X y X' en el espacio topológico T. Entonces, supongamos que tengo el espacio topológico R. Entonces, yo puedo decir que R es topológicamente idéntico a T, sí, solamente sí. La función de X, como la función de X y la función de X' están muy cerca también, por ejemplo, en R, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un claim matemático también, así como el claim sobre números y sobre órdenes, etcétera, son claims matemáticos, los claims sobre topología, etcétera, todos esos son claims matemáticos, pero la idea sería que van a involucrar clases y estructuras sobre clases, pero parte de la idea sería que como esos términos para clases y estructuras matemáticas per se, realmente solamente tienen significado en contextos donde me permiten ya hacer como estos claims estructurales más detallados sobre el mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como parte de la idea. Justo aquí menciono esto, ¿no? Como las verdades matemáticas son verdades que valen o no valen o sea, digamos, valen en lo general porque las verdades matemáticas para los son condicionales, ahora voy a hablar más sobre eso, pero cuando se aplican al mundo, o sea, o sea, es mejor que lo haga de una vez, ¿no? Entonces, como la diferencia entre matemáticas puras y matemáticas aplicadas, pues, por ejemplo, Russell tiene esta caracterización de las matemáticas puras en Principles, que va como sigue, ¿no? Las matemáticas puras son la clase de todas las proposiciones de la forma P implica Q, donde P y Q contienen nada excepto constantes lógicas. O sea, como no contienen constantes excepto constantes lógicas, entonces básicamente eso es como la idea, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, y que digamos, no hay nada como,
y digamos, y como todos los términos como que sobre P y Q relevantes aquí, digamos, para como la verdad de ese condicional, son puramente lógicos, ¿no? Entonces son verdades que son, por un lado, completamente generales. Entonces, eso es como uno de los componentes de la verdad matemática para Russell. Una verdad matemática es una verdad completamente general. No es sobre ciertos objetos específicos, sino vale para cualquier X, para cualquier Y, etcétera, etcétera. Entonces, completamente generales y son de esta forma, de la forma P implica Q, donde P y Q no contienen constantes excepto constantes lógicas. Entonces, esas son las verdades de las matemáticas para Russell, puras, de las matemáticas puras. Y entonces, digamos, pero parte de la idea de expresarlo como una especie de implicación es justo esta idea de que las verdades de las matemáticas puras van a ser verdaderas independientemente de que haya, en el mundo de alguna manera, ¿no? Van a ser verdades lógicas de alguna manera, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si nosotros queremos preguntarnos, digamos, pero entonces, o sea, de aquí hay como al menos dos cosas que se siguen que son importantes, ¿no? La primera es que cuando uno tiene claims como 2 más 2 igual a 4, ese claim debe poderse analizar como una especie como de claim condicional, y en general cualquier claim sobre matemáticas. Y la segunda es que cuando la distinción entre matemáticas puras y matemáticas aplicadas para Russell va a ser que las matemáticas puras van a ser justo la clase de estos condicionales, que son condicionales completamente generales, mientras que las matemáticas aplicadas van a valer sobre el mundo solamente si se cumple el antecedente del condicional. Entonces, por ejemplo, si tengo un condicional que dice como, bueno, si tengo una estructura, por ejemplo, no sé, como algún teorema, no sé, por ejemplo, si tengo un orden denso, o sea, como si tengo una estructura de orden denso, entonces para cualquier objetos en esa estructura hay un tercer objeto en medio de esos. Entonces, esa es una verdad de las matemáticas puras. Pero para que sea una verdad, digamos, para que yo pueda utilizar eso en matemáticas aplicadas o para que yo pueda hablar de matemáticas aplicadas, primero tengo que en algún sentido, descargar el antecedente de ese condicional, ¿no? Entonces, tengo que ver que, de hecho, en el mundo se cumple que hay algunas estructuras que tienen esas características y entonces ya puedo derivar que los objetos que están en esa estructura, de hecho, tienen esta propiedad, o los objetos específicos. Entonces, las matemáticas aplicadas sí son sobre objetos específicos, son objetos que cumplen la hipótesis como que uno investiga en matemáticas puras. Pero entonces las matemáticas puras, en algún sentido, o sea, como la conexión que tienen con la verdad es simplemente como la conexión con la verdad lógica. Entonces, por ejemplo, pero una cosa curiosa que va a resultar de aquí, y me espero mencionar ahora un poco más adelante, es que la aritmética va a resultar como parte de las matemáticas aplicadas, no de las matemáticas puras. Entonces, como verdades como 2 más 2 igual a 4, de hecho no son verdades de las matemáticas puras, como en el proyecto de Russell. Entonces, ahora menciono un poco más sobre eso, ¿no? Pero... Entonces, algunas diferencias entre cambios filosóficos y formales entre Principles of Mathematics y Principia, justo que se pueden rastrear como de manera detallada los manuscritos publicados y no publicados de Russell. Por ejemplo, está la teoría sustitucional. Entonces, ¿qué es la teoría sustitucional? No voy a comentar mucho detalle, pero ok, tal vez primero como debo recordarles como la paradoja de Russell, ¿no? Entonces, recuerden que Frege tenía justamente este sistema también era un sistema de orden superior, tenía conceptos fundamentales como el concepto de concepto, el concepto de función, el concepto de curso de valores, etcétera, etcétera. Realmente era una teoría de las funciones. También no era una teoría de conjuntos per se, porque los objetos básicos son funciones. Y entonces parte de digamos, tenía justamente como estas como restricciones sintácticas, entonces, por ejemplo, como la paradoja esta el concepto caballo no es caballo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo como que uno no puede hacer como cierto tipo de claims con sentido, porque uno está mezclando como objetos que están en diferentes, no son exactamente tipos, pero como en diferentes categorías. Entonces, por ejemplo, para Frege, la variable, o sea, tiene una peculiaridad su lógica, que la lógica de Frege, de hecho, no es completamente general, en el sentido en que la lógica de Frege sí considera que hay diferentes tipos de entidades. Hay funciones y hay individuos, por ejemplo, ¿no? Los individuos están saturados y las funciones no están saturadas. Las funciones digamos, como para poder
saber cuál es la referencia como de alguna función, que así para hacer un curso de valores, pues uno tiene como que meterle objetos y ver qué es lo que pasa, digamos, ¿no? Entonces, uno nunca puede atribuirle cosas a las funciones que uno le puede atribuir a individuos y etcétera, viceversa, ¿no? Entonces, eso quiere decir que va a haber como ciertas restricciones que vienen de la naturaleza de los objetos, no son como parte del vocabulario, sino de la naturaleza de los objetos, como en el uso de la lógica. Entonces, la lógica se va justo como a bifurcar en estas dos clases de objetos, funciones e individuos, digamos, ¿no? Y bueno, en ese sistema de Frege tiene justo una de las, digamos, como de las leyes que va a utilizar es justo la ley básica 5. Entonces, justamente como la idea de que digamos, como dos, en términos puesto en términos de clases, como las X que son F y las X que son G son idénticas, sí, solamente sí. Cualquier cosa que vale para las Fs vale para las Gs, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto en algún sentido es equivalente a lo que los teóricos de conjuntos llaman el principio de comprensión irrestricto. Entonces, el principio de comprensión irrestricto es justo como la idea de que si yo tengo una fórmula abierta, no sé, de la forma phi x, por ejemplo, entonces va a haber una clase de cosas que justo cumplan con phi, por ejemplo, ¿no? Para cualquier phi. Entonces, por eso es un principio irrestricto. Y parte como de la idea de los principios de comprensión irrestrictos es que uno los puede utilizar para hacer un buen de derivaciones y de pruebas en lógica y matemáticas, por ejemplo, ¿no? Son súper útiles, o sea, como es increíble como lo útiles que son para, digamos, para hacer pruebas, con tener principios de comprensión a la mano. Entonces, obviamente, ser una ley muy importante para Frege, y parte del problema justo es que un principio de comprensión irrestricta se puede mostrar que lleva a la paradoja de Russell, ¿no? Entonces, muy rápidamente, Russell llegó a la paradoja de Russell pensando en el teorema de Cantor. Entonces, el teorema de Cantor, como seguro ya discutieron, seguro, Chris, ¿no? Más o menos. Más o menos. Ok, el teorema de Cantor, muy a grandes rasgos, es que si yo tengo un conjunto y tengo un conjunto de todas las subclases de ese conjunto, entonces, por ejemplo, el conjunto 1, 2, 3 tiene como las subclases que tienen, o sea, por ejemplo, el conjunto que tiene solo a 1, el conjunto que tiene solo a 2, el conjunto que tiene solo a 3, son subclases de esos, de ese conjunto, pero también el conjunto que tiene al 2 y al 3, el conjunto que tiene al 1 y al 2, el conjunto vacío y el conjunto que tiene a 1, 2 y 3 también es subconjunto de ese, ¿no? Entonces, cada conjunto intuitivamente siempre tiene como, siempre vemos que tiene como más subclases que elementos. Y entonces Cantor lo que demostró es que para cualquier conjunto que uno se agarre, el conjunto potencia de ese conjunto, o sea, el conjunto de todas las subclases de ese conjunto, tiene más elementos que el conjunto original. Ese es el teorema de Cantor, ¿no? Y entonces, entonces, piensen en esto como en el contexto como de la clase universal, ¿no? Entonces, Russell y muchos filósofos y metafísicos de la época pensaban, seguro hay un número de cosas total en el mundo, como el número más grande de todas las cosas que hay, la colección de todas las cosas que hay, ese es como el mayor objeto, digamos, ¿no? Esa clase de cosas. Pero justo el teorema de Cantor nos dice que el conjunto de potencia de ese conjunto, o sea, el conjunto de todas las subclases de ese conjunto debe tener más objetos que ese conjunto. ¿Qué quiere decir que tenga más objetos? Pues quiere decir, justo como en relación con lo que mencionabas más atrás, que no puedo encontrar una biyección entre esos dos conjuntos, por ejemplo, ¿no? Entonces Russell estaba pensando justo en ese teorema, pensando como, pues es que esto está muy extraño, ¿no? Que yo pueda tomar la clase de todas las cosas que hay, y ese no es el objeto más grande, sino que haya uno más grande que ese. Entonces justo estaba pensando como, bueno, ¿y qué tal la clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque, digamos, como en el argumento diagonal de Cantor en el original, no voy a entrar en detalles sobre eso, pero en el original, como parte de la prueba de ese argumento justo consiste de la prueba de que el conjunto potencia siempre es más grande que el conjunto original, parte de la prueba consiste en encontrar como subclases que no contengan a los elementos de los que vienen, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensando en ese resultado, Russell pensó en la clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas, ¿no? Y entonces, bueno, la clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas, ah, eh, parece como justamente que uno puede como hablar, como pensar como en una versión como de propiedades de esa clase, ¿no? Como la propiedad la propiedad de no tener todas las propiedades, ¿cómo sería?
sería tener la propiedad de todas aquellas propiedades que no se tienen a sí mismas, por ejemplo, ¿no? Ah, entonces, uno podría preguntarse sobre esa propiedad, si esa propiedad se tiene a sí misma, por ejemplo, ¿no? Y si esa propiedad se tiene a sí misma, como es la propiedad de todas las propiedades que no se tienen a sí mismas, no se tiene. Y si no se tiene, como justo parte como de la condición de ser de tener la propiedad de todas las propiedades que no se tienen a sí mismas, es no tenerla, pues entonces se tiene. Entonces, si se tiene, no se tiene, si no se tiene, se tiene, por ejemplo, ¿no? Ah, y, y entonces claramente es como más o menos el mismo tipo de argumento, y justo como en términos de clases, pues sería como la clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas. Si no es miembro de sí misma, pues cumple con la propiedad, entonces es miembro de sí misma. Pero si es miembro de sí misma, si es miembro de sí misma, pues también, digamos, está ahí metida y por lo tanto debe cumplir con la propiedad de no ser miembro de sí misma, ¿no? Entonces justo tiene que ver como con la idea de pensar que eh, para cualquier fee, o sea, porque claramente yo puedo definir como esa noción de ser miembro de la clase de todas las clases que no es miembro de sí misma, puedo definirlo como un fee. Entonces, justo la idea de pensar que solamente porque puedo tomarme un phi para un x, que entonces debe haber una clase correspondiente, la clase de todas las x's que son phis. Esa es digamos, la parte falaz, digamos, ¿no? Pensar que uno puede pasar de un lado a otro. Entonces, Russell descubrió justo que la ley básica 5, que es equivalente al axioma de comprensión y restricto, es contradictoria. Esa es la paradoja de Russell, ¿no? Y entonces, digamos, como parte de lo que buscaba hacer como al armar principio de matemática, digamos, aparte de los objetivos que ya les he mencionado antes, tenía dos objetivos que quería más o menos salvar. Uno es, Russell tenía esta otra creencia adicional, o esta otra creencia metafísica adicional, que no he mencionado, que es, él creía que la lógica era universal. Entonces, mencioné algo en conexión con esto. Mencioné que las verdades de las matemáticas para Russell son completamente generales, ¿no? Entonces, valen para objetos arbitrarios. Entonces, Russell piensa justo que esa generalidad, como las lógicas son las matemáticas no son más que el estado como posterior de la lógica, esta generalidad justo viene de la lógica, porque la lógica es la ciencia más general que puede haber. Una variable lógica es una variable, o sea, como si X es mi variable lógica, X puede ser cualquier cosa. Entonces, cuando uno piensa en cosas de lógica, uno realmente como pensar lógicamente quiere decir pensar a nivel más abstracto posible, ¿no? Para Russell. Entonces, la teoría de Russell, en este sentido, no puede ser como la teoría de Frege. Si recuerdan, parte de lo que les mencioné antes de Frege, es que Frege tenía funciones y objetos y que la naturaleza de esas cosas impedía que su lógica fuera de cierto tipo, por ejemplo, no fuera completamente general. O sea, una variable, ya sé que tienes variables de funciones o variables de objetos, pero no son lo mismo. Entonces, y además tenía como el problema de la paradoja de Russell, obviamente, ¿no? Entonces, Russell, originalmente en Principles, sí tenía como esta idea como de la variable irrestricta, que es como se llama, ¿no? Como que la lógica es completamente general. Una única variable tanto para predicados como para individuos y para funciones. Pero no como mencionaba, no hay en ese libro una solución a la paradoja de Russell. Entonces, cuando escribió Principia con Whitehead, parte del problema es que si tú introduces una teoría de tipos, entonces fíjense lo que hace la teoría de tipos como a nivel muy intuitivo. Entonces, a nivel muy intuitivo, la idea es que la paradoja de Russell, parte del problema de la paradoja de Russell surge porque yo tomo una clase, porque yo pienso como en una cosa como la clase de todas las clases que no son en sí mismas, y me pregunto si esa misma clase puede estar o no en sí misma. Entonces, parte del problema surge por pensar que si una clase puede pertenecerse a sí misma o no. ¿Ok? Entonces, intuitivamente lo que trata de hacer la teoría de tipos es restringir qué tipo de clases pueden pertenecer a qué tipo de clases. Entonces, aquí estoy utilizando el término de clase porque esa es la noción que Russell usa, pero obviamente es parecido como la noción de conjuntos, pero es de nuevo, nada más como para aclarar, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo, no? Entonces, va a haber, por ejemplo, a nivel más básico, como a nivel inicial, va a haber individuos, ¿no? Como cosas concretas como la computadora, Cristian, Moisés, no sé, el Estadio Azteca. Entonces, vayan ustedes a saber, ¿no? Todas esas cosas son cosas concretas que están en el espacio-tiempo, los átomos, etcétera. Y ciertas cosas como universales, ¿no? Como, por ejemplo, ser rojo, ser azul. Eso está como a nivel fundamental para Russell, ¿no? O sea, Russell cree en universales en este sentido, ¿no? Los universales son como lo que fundamenta las relaciones de similaridad entre propiedades, ¿no?
Entonces, dos cosas son rojas y comparten el mismo universal de rojo. Entonces, eso está como a nivel básico, básico, básico. Ah, y luego yo me construyo clases de esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es como el nivel 0 de individuos, perdón, el tipo 0. El tipo 1 es la clase de todas las cosas del tipo 0. El tipo 2 es la clase de todas las cosas del tipo 1. El tipo 3, la clase de todas las cosas del tipo 2, y así. Entonces, para cualquier tipo, el tipo n, los elementos del tipo n admisibles van a ser los elementos del tipo n más 1. ¿Ok? El tipo anterior, justo el tipo anterior. ¿Ok? Entonces, la idea es que nunca me voy a poder formar justamente algo así como la clase de Russell, porque no va a haber la clase de las cosas que no se contienen así, de las clases que no se contienen a sí mismas. Si es el tipo n, no puede tener una clase que sea del tipo n como elemento. Entonces, esa sería una expresión mal formada y ese tipo de paradojas, porque muchas de las paradojas lógicas son justo de este tipo, ¿no? No se van a poder generar en la teoría de tipos. Pero entonces, y aquí viene la conexión con lo anterior que estaba mencionando, ¿no? Sobre la universalidad de la variable irrestricta, que es, si tengo una teoría de tipos, ¿en qué está fundamentada la teoría de tipos? En la naturaleza del universo. O sea, el universo está estructurado, está tipificado. Esa tipificación del universo está ahí, metafísicamente hablando. Si el universo está tipificado en este sentido, entonces la lógica no es completamente general, porque va a haber como justo diferentes variables para diferentes tipos, etcétera, etcétera, ¿no? Y las restricciones de tipos, en ese caso, la explicación de las restricciones de tipos va a tener como fundamento la tipificación a nivel fundamental, a nivel metafísico de la realidad. ¿Ok? Entonces, Russell quiere evitar eso. Russell no quiere eso porque quiere seguir defendiendo en este punto. Después se rindió más adelante, ¿no? Por ahí de 1918, tristemente. Wittgenstein lo convenció de que sí había tipos de cosas. Bueno, ni siquiera creía eso Wittgenstein, pero Russell creyó que eso era una buena respuesta a una objeción que le había hecho Wittgenstein. Pero esa es otra historia. Pero bueno, volviendo a Principia, Russell creía que no había diferentes tipos de cosas en la realidad, aunque la teoría de tipos fuera la manera correcta de hacer lógica. Entonces, aquí vemos una distinción entre elementos de la lógica que Russell considera que deben tener como contrapartes metafísicas en el mundo, o sea, como que haya individuos, como que los dominios cuantifiquen sobre ellos, como etcétera, etcétera, ¿no? Como que si las relaciones, como si hay relaciones de implicación como a nivel de la lógica, pues esos deben valer relaciones del mismo tipo sobre individuos, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas, pues parece como que si lo tengo en la lógica, lo tengo en el mundo, ¿no? Pero claramente está distinguiendo cosas que sí, que para las cuales esto sí pasa y cosas para las cuales esto no pasa. Entonces, los tipos son una de las cosas para las cuales Russell cree que eso no pasa. Entonces, la manera en que Russell va a hacer esto, como va a intentar evitar eso, es justamente teniendo una teoría sustitucional. Al menos esto es, o sea, esto es básicamente como el resultado de, como la interpretación que estoy comentando desde Russell es como el resultado como de scholarship muy pesado que han hecho como gente súper seria. O sea, uno de ellos es mi advisor en UMass, Kevin Clement, Gregory Landini, y otros filósofos roselianos que son increíblemente talentosos tanto en lógica como en historia de la filosofía analítica. Y o sea, como parte de lo que ellos hacen, justo es mostrar que a nivel de detalle, como historiográficamente, si uno reconstruye lo que está pasando en Principia y en estos libros, uno debe interpretar como la teoría de la cuantificación que está ahí como una teoría sustitucional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una teoría sustitucional y una objetual? Porque eso es como lo irrelevante aquí, ¿no? Una teoría objetual de la cuantificación es una teoría en donde por ejemplo, si yo digo que para toda x es phi, eso inmediatamente me acarrea compromisos ontológicos con objetos. Decir que para toda x es phi es decir que, digamos que eso es verdadero solamente si los objetos son phi, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos eso es una teoría objetual de la cuantificación. Una teoría sustitucional de la cuantificación parte de lo que dice es que para toda x es phi, si toda instancia de sustitución de phi x es verdadera, ¿no? O sea, digamos, me tomo phi x como una especie como de matriz, y si le voy como rellenando, como poniéndole objetos ahí, pues va a resultar ser verdadera, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, parece que son muy parecidas, pero el punto es como al meter este intermediario, como esta matriz sustitucional, te da como más libertades como para qué tipo de compromisos ontológicos te quieres evitar. Porque tienes que interpretar primero qué quiere decir la matriz, por ejemplo, ¿no? Entonces, la matriz sustitucional.
Entonces, por ejemplo, en Principia Matemática específicamente, interpretar una cuantificación tiene un paso intermediario, que es interpretar, primero, como lo que les mencionaba de utilizar la teoría de las descripciones para desempacar términos singulares, por ejemplo, ¿no? Pero es aplicar este tipo de estrategias para todo tipo de estructuras matemáticas, por ejemplo, ¿no? De manera que al final con lo que quedamos es con cierto tipo de expresiones. Y entonces esas expresiones con las que uno se queda, que van a ser funciones, lo que ya Russell llama funciones proposicionales, esas cosas son expresiones lingüísticas nada más. Y van a sacar su valor de verdad o como su hacedor de verdad, simplemente va a ser como algunas relaciones que valgan como al nivel tipo cero, ¿ok? Entonces, al nivel tipo, como todo, digamos, como como todo el ground de verdad o el fundamento de verdad para cualquier expresión de cualquier tipo en la teoría de tipos, va a tener como su ground metafísico en cosas que ocurren en el tipo cero, o sea, con objetos físicos y cosas como propiedades, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es más o menos como la idea. Obviamente no, o sea, pero de nuevo, esto no es, Principia no tiene una semántica formal desarrollada con detalle, porque justo ni siquiera existía esta idea hasta Tarski, digamos, ¿no? Entonces, pero lo que sí tiene es una semántica informal. Entonces tiene una discusión filosófica de justo de qué es la teoría de tipos, ¿no? Y lo que te dice es, mira, a nivel básico hay individuos, hay propiedades como universales, luego en el tipo 2 pasa esto, en el tipo 3 pasa esto, etcétera, etcétera. Y entonces te explica qué son por ejemplo, qué es una expresión. Entonces, una expresión, por ejemplo, una oración, como Moisés está hablando de Russell en el curso de Christian, una oración así, uh, por ejemplo, como muchos filósofos piensan en una oración así como una proposición, ¿no? Y las proposiciones a su vez son como estos objetos que están ahí como abstractos, etcétera, etcétera. Así como las clases eran como abstractas, también muchos metafísicos piensan en las proposiciones también como reificadas, como estando ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero Principia no solo es una teoría de las no clases, es una teoría de las no proposiciones. O sea, creo que a Christian le gustaba mucho esta frase porque me la mencionaba mucho, y creo que la tiene Kofa tal vez, o Pashmore, alguno de ellos, tal vez, pero tal vez Kofa, ¿no? Que es sobre la masacre ontológica, porque Principia es una teoría donde muchas como entidades que los filósofos reificaban, los números, las clases, las proposiciones, etcétera, todas esas se declaran como no existentes y como que deben ser reinterpretadas mediante la teoría de las descripciones en términos de entidades más básicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, una teoría de las no Sí, es en Kofa. proposiciones. Entonces, las expresiones que uno utiliza para hacer descripciones de tipos van a tener, o sea, idealmente, una vez que uno hace como todo, como el camino de regreso como recursivo, condiciones de verdad en términos de las cosas que están en el tipo cero. Esa es más o menos como la intuición de cómo intenta Russell salvar la idea de la variable irrestricta, la idea de que la lógica es sobre todo, aun si hay teoría de tipos. Entonces voy a hacer un super paréntesis aquí, después quizá en otra ocasión para regresar sobre este punto, pero si tal vez algunos sepan esto, pero justo cuando Wittgenstein era estudiante de Russell en Cambridge, justo Russell estaba trabajando en los detalles filosóficos de su teoría de su teoría de las proposiciones, o sea, como de la teoría que era como el gran metafísico de la eliminación de las proposiciones, que es lo que él llamaba la teoría del juicio. Entonces, en esa teoría, básicamente, él intenta como explicar cómo es que una proposición surge como de una relación de un sujeto como con objetos del mundo y cómo los piensa, etcétera, etcétera, y con ciertas relaciones lógicas. O sea, básicamente como que la idea que las proposiciones surgen de que las personas tienen ciertas creencias o actitudes respecto a los objetos del mundo y, por ejemplo, como que creen que están formados, que creen que están como, tienen ciertas relaciones o no, y que eso va a ser la proposición, básicamente, ¿no? Entonces, justamente Wittgenstein, como la objeción a la que hizo que Russell como abandonara su propuesta de la variable irrestricta, tiene que ver justo con la objeción que le hizo Wittgenstein, porque Wittgenstein mostró, o sea, hay muchas cosas que Wittgenstein no mostró, o sea, yo creo que mucha gente está confundida aquí, o sea, creo que la gente le atribuye a Wittgenstein una superioridad sobre Russell que definitivamente no tenía, pero creo que definitivamente era un filósofo que estaba al nivel, uh, y muchas objeciones que le hizo Wittgenstein, que le hace Wittgenstein en el tratado no son buenas, pero esta es una de las buenas, ¿no? Entonces, esta objeción que le hizo Wittgenstein, digamos que de nuevo es muy detallado explicar como realmente los detalles, mostró que esa teoría que Russell tenía como en los fundamentos filosóficos de Principia, para explicar qué son las proposiciones, no funcionaba, tenía problemas serios.
Entonces, como necesitaba eso para poder explicar justamente como esta idea de que las expresiones sintácticas uno podía analizarlas en términos de objetos del tipo cero sin meter, sin meter a los tipos, como sin reificar a los tipos, como justo necesitaba esa teoría. Cuando esa teoría fue vulnerada, fue que Russell decidió, bueno, aceptar diferentes tipos de entidades a la frega en algún sentido, ¿no? Aceptar justo como funciones y objetos como entidades independientes. Entonces, bueno, pero regresando como a este punto, eso es más o menos como lo que hace la teoría de tipos, ¿no? Así es como evita las paradojas. Ahora, si después hay tiempo, otro día, podría como explicarles como más detalle cuál es la diferencia entre, porque es una teoría ramificada de tipos, ¿no? O sea, lo que puedo mencionar ahora muy rápido es, esto no lo discuten ni Whitehead ni Russell en Principia, pero Principia es una teoría que distingue no solo entre tipos de proposiciones y de clases, etcétera, etcétera, sino entre órdenes, ¿no? Entonces, Principia es una teoría que se ramifica en tipos de órdenes, perdón, una teoría de tipos y una teoría de órdenes, ¿no? Entonces, cada proposición o cada expresión de Principia va a tener un tipo y va a tener un orden. Entonces, por ejemplo, una diferencia importante aquí es, por ejemplo, que una expresión, por ejemplo, una clase solamente puede tener como elementos, por ejemplo, o una propiedad solamente puede tener como sujetos de predicación, propiedades, en el primer caso clases, en el segundo caso propiedades del tipo n-1, si la propiedad original era n, por ejemplo, ¿no? Solo de ese nivel, pero para la ramificación de órdenes, no. Para la ramificación de órdenes, una propiedad o proposición o lo que sea puede ser sobre propiedades de un orden, una propiedad o proposición o clase de orden n puede ser sobre cosas sobre propiedades de un orden abajo de n, sin importar cuán abajo estén. Entonces puede tener como cosas de n-1, de n-2, n-3 ahí mezcladas, pero solamente sintácticamente apropiada cuando digamos, como cuando ninguno de los objetos de los que está predicando, acerca de los que es, si es una proposición o de lo que sea, cuando ninguno de esos está en el mismo orden, ¿ok? Entonces, ellos digo, Whitehead y Russell tienen esta distinción expresada a nivel sintáctico, pero no hacen como muchos comentarios acerca de la motivación. Pero uno puede inferir mucho sobre la motivación cuando uno estudia como la discusión que tiene Russell en Principia sobre el principio del círculo vicioso. Entonces, justo el principio del círculo vicioso es justo este principio que te dice que no es tal cual como la justificación de estas teorías, pero básicamente es una especie como de herramienta diagnóstica para cuál es el problema con las paradojas, por ejemplo, ¿no? Con los diferentes tipos de paradojas, ¿no? Entonces, justo la idea es que si tú tienes una totalidad, eh, no puedes, digamos, no es legítimo hablar de objetos que estén definidos, que solamente puedan ser definidos en términos de esa totalidad. Esa es más o menos como la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, como todas las clases que no son miembros de sí mismas, bueno, o sea, parece como que involucra el principio del círculo vicioso, en este caso, pero eso se puede evitar fácilmente con la teoría simple de tipos, como había mencionado, ¿no? O sea, con la teoría que se restringe solo a tipos, que el tipo n solo tome individuos del tipo n-1, etc. Pero, por ejemplo, si tú tienes paradojas como el mentiroso, que son lo que Ramsey llama paradojas semánticas, que tienen que ver ya con el significado de las proposiciones, con lo que llaman los filósofos del lenguaje aboutness, con acerca de lo que son las proposiciones. Esas paradojas no se resuelven con la teoría simple de tipos. Y eso uno lo puede, que es lo que después me gustaría igual ver como con más detalle, uno puede como incluso demostrar que eso es el caso, que si tú tienes tipos en tu teoría, aún así tú puedes derivar una contradicción si tú puedes expresar cosas como el mentiroso, por ejemplo, en tu teoría, por ejemplo, ¿no? Entonces, para resolver paradojas de ese tipo, como el mentiroso, es que Russell introduce la teoría de órdenes, en principio. Y con la teoría de órdenes, entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo algo así como Epiménides, como la paradoja de Epiménides, ¿no? Entonces, todos los cretenses son mentirosos y tenemos como el supuesto de que
Epimenides quien hace esta afirmación, que solamente él no es mentiroso, ¿no? Pero, digamos, esto ya te está generando como una especie como de contradicción. Entonces, con la teoría de órdenes, sin la teoría de órdenes, esta proposición sería acerca de Epimenides también. Pero con la teoría de órdenes, esta proposición podría decirle Epimenides y que solamente estuviera restringida como a órdenes de abajo. O sea, como simplemente como a todos los cretenses, como, excepto como yo que estoy haciendo esta afirmación, son mentirosos, por ejemplo, ¿no? Más o menos eso es como el input como de la teoría de órdenes en Principia, básicamente, ¿no? ¿Qué más? No nos queda tanto tiempo, entonces tal vez algunas cosas que hay que mencionar muy importantes son dos cosas. Ya hablamos de qué es matemáticas puras, matemáticas aplicadas, cómo Russell piensa, qué es lo que Russell piensa como a nivel fundamental que hay, particulares, universales, en el espacio-tiempo. O sea, Russell definitivamente, una cosa que Russell sí cree es que el espacio-tiempo tiene cierta topología. Eso lo dice como de manera independiente, ciertas relaciones de orden entre objetos. Y justo pues de ahí uno se puede sacar como ciertos tipos de y digamos como cosas como estructuras matemáticas, pues uno en algún sentido las va como a construir justo a partir de que haya de ciertos objetos en el mundo que estén, por ejemplo, que haya suficientes cardinales va a depender de cuántos objetos haya en el mundo, que haya suficientes tipos de orden también, de que tantos tipos de orden hay en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? De nuevo, porque no puedo utilizar, dada la teoría de tipos, yo no puedo probar justo que existen todos estos tipos de orden y todos estos tipos de números, ¿ok? Entonces, parte del problema es que al estar en esta situación, resulta que, por ejemplo, los axiomas de Peano, que les había mencionado antes, todos esos se pueden demostrar desde la lógica de Principia, excepto el cuarto. O sea, se pueden demostrar de manera como muy straightforwardly, de esos axiomas y leyes, pero parte del problema es justo como están definidos los números. Entonces, recuerden que un número está definido como la clase de todas las clases similares. Y entonces, el sucesor de un número está definido como la clase que resulta si le quitas como... no recuerdo bien exactamente cómo iba la definición. Es Me parece que es la clase que resulta si le quitas un elemento. un elemento, ¿no? O sea, tú tienes tu clase y lo que haces es, tienes un objeto que pertenece a uno de los elementos de la clase, ¿no? Que son estructuralmente equivalentes. Tú ya tienes ese, si sabes que está ahí, se lo quitas y lo que te queda es el predecesor. Claro, sí. Sí, el sucesor está definido en términos como los sucesores van a estar definidos en términos como de los predecesores, en el sentido en que van a ser como, digamos, como resultan, porque digamos, como la definición de ancestro es como muy importante ahí, entonces van a resultar de quitarle los ancestros resultan de quitarles un elemento, por ejemplo, ¿no? Entonces, parte de la cosa es, por ejemplo, que justo el cuarto axioma lo que te dice es que no es el caso que para dos números naturales distintos tengan el mismo sucesor. Pero resulta que, por ejemplo, supongamos que hay suficientes quintuplas en el mundo para formarme el número 5, como la clase de todas las quintuplas, y el 6 como las sextuplas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero supongamos que vivimos en un mundo posible donde no hay como septuplas o algo así, por ejemplo, ¿no? Como no hay esas cosas, ¿no? Y como no hay septuplas, pues tampoco va a haber como octuplas o como se les diga, ¿no? Entonces, va a resultar que, por ejemplo, como el número 7 en ese caso, va a ser el conjunto vacío, justamente porque si le quito como digamos, el resultado de quitarle un elemento, digamos, perdón, en el caso del número 8, ¿no? El resultado de quitarle un elemento al 8, pues también como no tiene elementos sería el conjunto vacío, y en el caso de, por ejemplo, el número 7, pues claramente como no hay septuplas, pues no me puedo formar como la clase de todas las septuplas, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a resultar que el 8 es idéntico al 7, el 9 es idéntico al 8, el 10 es idéntico al 8, al 9, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a falsificar el cuarto axioma de Peano. Entonces, resulta que yo no puedo probar justo como el principio de inducción, ni como muchas de las propiedades de los números naturales, de los axiomas de Principia, si el mundo no tiene suficientes cosas. O sea, es como un problema de cardinalidad de cuántas cosas hay en el mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso Russell mete lo que se llama el axioma de infinitud. No es realmente un axioma, es un
es una hipotético, o sea, está escrito de forma condicional, y básicamente lo que dice es, si hay suficientes objetos o si hay infinitos objetos, entonces valen los axiomas de los números naturales. Entonces, la idea aquí es justo como que parte de lo que ocurre es que la teoría de los números naturales se convierte en una teoría de matemáticas aplicadas. Entonces, muchos de los objetores, como al logicismo de Russell, piensan que esto es como una como objeción decisiva, pero creo que uno debería resistir esa como inclinación, simplemente pensando que así como hay diferentes geometrías, digamos que, por ejemplo, en el caso de Russell, recuerden, piensa como en las matemáticas puras simplemente como un condicional, de la forma P, entonces Q, etcétera, etcétera. Y digamos, como qué objetos satisfagan digamos, como si el mundo actual satisface como el consecuente del condicional, pues va a depender de si satisface el antecedente, por ejemplo, ¿no? Entonces, así como puede haber múltiples geometrías, dependiendo de como de qué axiomas geométricos satisfaga el mundo, la intuición aquí sería como que puede haber diferentes aritméticas. Por ejemplo, la aritmética modular es diferente de la aritmética estándar, ¿no? Entonces, la aritmética módulo 12, por ejemplo, solo tiene 12 objetos y luego regresa sobre sí misma, por ejemplo. El sucesor de 12 es 0, por ejemplo, ¿no? Uno, digamos, ¿no? Si tomo como el reloj. Ah, entonces, es un ejemplo como de una aritmética distinta de la aritmética estándar, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea sería justo que la aritmética dependería de cuestiones contingentes, pero eso realmente no afecta como el estatus como del logicismo, ¿no? Porque el axioma de infinitud no se está proponiendo como una verdad lógica, entonces no se está proponiendo como una cosa que es parte como de la reducción de las matemáticas a la lógica, sino como una hipótesis adicional que si se cumple, entonces el mundo es de cierta forma, por ejemplo, ¿no? Pues vale la aritmética estándar. Entonces, esa es una objeción estándar al programa de Russell. Entonces, menciono dos más y yo creo que ya con eso aquí lo dejaríamos. Pero denme 5 minutos extra. Entonces, otra de las objeciones sería la objeción al axioma de reducibilidad. Entonces, uno de los axiomas que tiene Russell en Principia es un axioma de reducibilidad. Entonces, ¿qué es lo que dice este axioma de reducibilidad? Entonces, recuerden que habíamos hablado de ciertos objetos que no podían definirse, excepto en términos de ciertas totalidades. Y que Russell piensa que esos son ilegítimos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de esos casos justo sería como la clase, todas las clases que los números y mismos o lo que sea, pero por ejemplo, casos más típicos son, por ejemplo, el principio de inducción matemática, justamente lo que te dice es como para todas las propiedades, si 0 cumple con la propiedad y si n cumple con la propiedad y n más 1 cumple con la propiedad, si n cumple con la propiedad, entonces n más 1 cumple con la propiedad, entonces todos cumplen con la propiedad. Entonces, ese principio habla justo como de todas las propiedades, por ejemplo, de los números naturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, parece eso es en algún sentido parece como que está hablando de todas las cosas, ¿no? Como sin ningún tipo de restricción. O por ejemplo, como cierta propiedad de los números reales, ¿no? Como la propiedad del least upper bound, como el mayor, como la mínima cota superior, por ejemplo, ¿no? Como de los números reales. O sea, si uno se fija como en el orden de los números reales, siempre va a haber uno que sea como, que sea el que está más abajo de todos los que están arriba, de todos los que están como arriba, digamos, ¿no? De ciertos elementos. Entonces, para definir esos objetos como las mínimas cotas superiores, uno tiene que hablar de otras totalidades. Entonces, eso se conoce, digamos, como ese tipo de definiciones se conocen como impredicativas, ¿no? Como funciones impredicativas. Y entonces, por la teoría de órdenes y tipos, Principia solamente admite definiciones predicativas. O sea, aquellas que no hagan referencia justo a totalidades. Pero justo como ya vimos, como esto mutila, o sea, como por las definiciones como de mínima cota superior, inducción matemática, esto mutila muchas partes de las matemáticas. Entonces, Russell tiene este supuesto que es el axioma de reducibilidad, que sí está como axioma, que es que para cualquier función impredicativa, como que esté en matemáticas, existe una función predicativa equivalente, ¿no? Entonces, como que uno va a poder como descubrir esto, ¿no? Entonces, ese es digamos, sin duda creo que es una asunción sustancial. No es claro por qué sería no es claro en qué sentido podemos como saber que es verdadera. Sin embargo, sí es importante notar que en la práctica matemática, eso básicamente se parece como axiomas de comprensión más como constreñidos y se usan todo el tiempo en la práctica matemática, como ese tipo de asunciones de existencia como que necesitamos para poder razonar. Todo el tiempo se hacen en matemáticas y en lógica, entonces no es claro como hasta qué punto no es una asunción lógica. Pero digamos, sin duda es algo en lo que hay que seguir pensando.
Y ya finalmente, como el último punto sobre el cual Christian quizá pueda mencionar más, son como los puntos que mencionaba Gödel, uno como el punto filosófico y uno el punto como teórico, ¿no? Entonces, mucha gente cree que Principia fue refutada por Gödel, por el primer teorema de incompleción, porque si recuerdan lo que dice el primer teorema de incompleción, es que cualquier teoría suficientemente poderosa como para expresar la teoría de, digamos, cualquier base axiomática de lógica suficientemente poderosa para expresar la teoría de los números naturales, y que sea recursiva, que sea recursivamente axiomatizable, o sea, digamos, que se pueda definir en términos como de ciertas funciones básicas, como en este caso cero, número y sucesor. Cualquier teoría así es una teoría en donde va a haber oraciones de la teoría que no se puedan demostrar de los axiomas de la teoría, por ejemplo, ¿no? Que sean indecidibles, ¿no? Entonces, justo, y ese tipo de oraciones van a decir cosas como, yo no soy demostrable. Entonces, van a ser verdaderas también, de hecho, ¿no? Entonces, va a haber verdades en la teoría que no sean demostrables de la teoría, por ejemplo. Eh, Sin embargo, creo que o sea, creo que realmente esto no, como, si bien es problemático para alguien como Hilbert, no es problemático para el programa de Russell, porque, digamos, como el logicismo es una serie de tesis acerca de cuál es la naturaleza de las matemáticas, etcétera, etcétera. Entonces, una de las tesis que Russell tenía, sin duda, era una tesis acerca de que era posible deducir todas las matemáticas de la lógica. Pero no era ni mucho menos como la tesis más importante, ¿no? Entonces, estaba la tesis acerca de que las verdades de las matemáticas podían todas expresarse en lenguaje lógico, la cual no tiene ningún problema, como no se problematiza por esto. Y estaba la tesis de que las verdades de las matemáticas no son otra cosa más que verdades lógicas, ¿no? Como que la base como de esas verdades es la lógica. Y esto tampoco está problematizado, digamos, como fin de cuentas, digamos, como la naturaleza de los objetos lógicos, a fin de cuentas podría estar fundamentando como esas verdades matemáticas que no son indecidibles. Eso es por un lado, digamos, ¿no? O sea, realmente no afecta, no afecta a Principia como, no afecta a Principia a nivel filosófico en ese sentido, mucho menos a nivel matemático, porque o sea, Principia es una de múltiples teorías que son como axiomatizaciones recursivas, una lista de axiomas recursivamente axiomatizables de lo que expresan los números naturales. ZFC puede hacer lo mismo, NBG puede hacer lo mismo, etcétera, etcétera. Ninguna de esas teorías es matemáticamente afectada por el teorema de Gödel, no es filosóficamente afectada. Um, y también hace esta como respuesta adicional, ¿no? Que es justo un tema en el que Christian trabajó en su doctorado, justo el asunto acerca de si hay proposiciones que son absolutamente indecidibles. O sea, como no hay nada en el teorema de Gödel, en el primer teorema de incompleción, que diga que, digamos, que descarte la siguiente posibilidad, ¿no? Que para cualquier verdad matemática, esa verdad matemática es demostrable en algún sistema, por ejemplo. Eso no se puede descartar del primer teorema de incompleción, nada más, ¿no? Lo que se puede descartar es que hay un sistema que como abarque todas, básicamente, ¿no? Entonces, esos son como los puntos técnicos, y el punto filosófico ya, que es lo último que menciono, es Gödel tenía justo esta objeción al principio del círculo vicioso de Russell, porque lo que decía es, mira, si tú aceptas que los números reales existen, entonces, ¿cuál es el problema con que no cumplan con que... O sea, ¿cuál es el problema con aceptar algo así como que tener definiciones de ciertos objetos en términos de otras totalidades? No hay ningún problema, porque si están como en el topos uranus platónicos, si ya existen esas cosas, no pasa nada con simplemente como poder utilizar el lenguaje para hablar de ellas. Entonces no es claro como en qué sentido la teoría de Russell nos ayuda como o sea, puede que la teoría de tipos nos ayude a evitar las paradojas, pero no es claro como que esta como restricción deba ser motivada por el principio de círculo vicioso, como tal vez hay que deshacerse de esa parte, y dar como algún otro tipo de justificación. Pero justo la diferencia ahí es que Gödel era un platonista, él sí creía que esas cosas estaban ahí. Los números, las propiedades, como las funciones proposicionales que estaban reificadas, etcétera, etcétera, ¿no? Russell no. Entonces, Russell cree justo que a nivel fundamental están solo como particulares universales en el mundo, y las verdades de las matemáticas van a emerger de ciertas construcciones lingüísticas que uno haga digamos, con la lógica ramificada, expresando estas cosas, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, para una construcción así, definitivamente sí es importante, o digamos, no deja de ser inválido el principio del círculo vicioso. O sea, de nuevo, quizá un platonista pueda rechazar eso, ¿no? Pero el platonista va a tener otros problemas de otro tipo, ¿no? Filosóficos. Entonces, creo que en este punto, si bien Gödel está criticando a Russell de manera muy como asertiva,
creo que la situación filosófica es realmente un impasse entre ellos dos. Y ya, quizá como... Hay muchas más cosas que decir, pero creo que esto da como una perspectiva muy general de la situación. Excelente. Y sí, justo este es el último punto en el que nos habíamos quedado. Buena parte de la filosofía de Gödel y de la fundamentación de su programa tiene que ver justo con esto, con su realismo. O sea, si uno le quita ese elemento, ya no es claro que pueda desarrollar el programa como él lo quería desarrollar, ¿no? Justo la motivación que él tiene es que cree que existen esos objetos de manera independiente y que es nuestra obligación en algún sentido dar la descripción más fidedigna, ¿no? Como sería obligación de una ciencia empírica, ¿no? Pero justo ese es un claim muy, muy fuerte y va a tener muchos problemas, como dice Moisés. Y uno de los que vamos a discutir la siguiente semana es cuál es el tipo de acceso que vas a tener a ese tipo de objetos, ¿no? Y él va a empezar a hablar de, digamos, maquinaria cognitiva que va más allá de la que normalmente nosotros estaríamos tal vez dispuestos a aceptar. Por ejemplo, una suerte de intuición fenomenológica de las entidades matemáticas, ¿no? Y creo que en buena medida cuando Gödel le reclama un poco a Russell, era porque sospecho que Gödel quería quedarse con la versión original de Russell, donde las clases sí eran objetos. Sí, sin duda, sin ¿No? duda. Y aquí ya es como, Russell, ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué terminaste diciendo que no hay clases? Si viéramos que nos hubiéramos quedado con las clases, todo lo que yo decía y todo lo que hacíamos, podríamos seguir como adelante, pero ahora tú quieres justo eliminarlas, ¿no? Hacer tu masacre ontológica y quedarse solo con los objetos más básicos. No sé. Y también quería mencionar otra cosa. Leímos el artículo del método regresivo, ¿no? Entonces, algo que es muy interesante aquí es que se fija en esa distinción que nos mencionó Moisés entre matemáticas puras y aplicadas. La idea es que, por ejemplo, cuando yo tengo 2 vacas más 2 vacas, 4 vacas, es algo que yo ya tengo, digamos, cierto acceso, ¿no? Y entonces nuestras verdades de la matemática en realidad ganan en términos de fundamentación porque te dan como resultado, mediante todo este aparato, que efectivamente 2 más 2 vacas son 4 vacas, ¿no? Sí, sin duda, una cosa, definitivamente una cosa que no mencioné a detalle, pero mucha gente cree que Russell era un fundacionista en el sentido de pensar que la lógica fundamenta las matemáticas epistémicamente, que 2 más 2 se hace más certero porque conocemos los axiomas de la lógica, pero no, como la posición de Russell es justo la opuesta. Para la posición de Russell es que cosas como 2 más 2 igual a 4 son cosas súper intuitivas que todos sabemos, y el hecho de que podamos como descubrir axiomas de los cuales podemos derivar esas cosas, eso le da justificación epistémica a los axiomas. Entonces es como descubrir leyes de la física en algún sentido. Pero parte como de la ventaja es como así como en física, cuando descubrimos ciertas leyes que pueden explicar fenómenos como de la vida diaria, parte de la ventaja es que esas leyes son tan generales que luego nos permiten descubrir fenómenos que antes no habíamos imaginado, ¿no? Como predecir nuevas cosas. Entonces, justo parte como de la analogía que Russell hace aquí es como, sí, estos axiomas que yo descubro, de los cuales puedo derivar verdades básicas que todos conocemos, al mismo tiempo me permiten ver cosas nuevas acerca de las matemáticas y hacer nuevas predicciones que serían como nuevos teoremas que antes no podría haber imaginado, por ejemplo, ¿no? Entonces, el orden epistémico es distinto que el que mucha gente suele pensar que Russell tenía, ¿no? Pero Gödel sí comparte eso. Gödel definitivamente comparte la epistemología de las matemáticas de Russell. O sea, incluso él lo dice, ¿no? Que él está tomando esa epistemología de Russell. Sí, y también creo que en algún sentido nos puede dar esto una justificación de por qué aceptar axiomas como el axioma de reducibilidad, ¿no? Que puede parecer poco intuitivo, pero las consecuencias que tiene nos da las matemáticas que ya teníamos, ¿no? Entonces, es un tipo de justificación que justo para alguien con una postura fundacionista, pues, no le Tiene agradaría sentido. demasiado, ¿no? Sí, porque O no sea, es nada oye, autoevidente, ¿no? así es, pero acá no es así, no está planteado el juego, ¿no? O sea, es muy distinto, da la cabida a lo que vamos a discutir la siguiente semana como justificaciones externas o extrínsecas de la matemática, ¿no? Ya no solo es si yo puedo tener una justificación a priori, sino también evaluar las teorías por lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que aunque no lo parezca, Russell
puede parecer como que realmente nada más hizo como que refinó la teoría de Frege o algo así, pero no, sentó las bases para mucho del trabajo posterior, ¿no? O sea, realmente creo que sin él no se entiende mucho del trabajo que se hizo posteriormente. Por ejemplo, sobre todo Gödel y compañía, queda muy, muy parco. Excelente. No sé si tengan dudas, comentarios. Tienen cara como la semana pasada de hemos sido bombardeados con demasiada información. ¡Oh! Muy bien. Pues vale, muchísimas gracias, Moy. De nada, muchas gracias por invitarme. Y espero, digo, es mucha información, pero no creo que todo eso venga en su examen o lo que sea, entonces no se preocupen. Nah. Excelente. Pues muchas gracias, chicos. Gracias, Chris. Nos vemos pronto, entonces. Vale. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la próxima semana y seguimos con Gödel y con Ben Azarraf. ¿Vale? Vale. Sí. Cuídense mucho. Gracias. Viendo. Adiós. Hasta luego. Bye, bye. ¿Cómo viste, estás, Chris? Moy? Muy bien. Se olvidó decirte que habíamos leído el del método regresivo, pero estuvo muy, muy chido. Perdón, justo quería hablar sobre eso. O sea, tenía clarísimo que era algo muy importante mencionar, pero había un buen de detalles que también sentía que era importante mencionarlos. No, y estuvo muy bien porque justo una de las cosas que creo que yo les dije, pero que nunca quedó del todo clara, fue esto de las teorías de las espera. Creo que se está grabando todavía.